¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, cállate. Mejor. Lo pongo así como afecta, güey. Pues así mucho, mucho. Pues no, eh. Damn. Ahora, aquí está mejor. Mm, Betty, banana. A ver. Avancé un poquito yo solo, pero llegué a esta parte donde, o sea, llegas antes de que spawnen estos güeyes. Y o sea, se me hizo muy cagado que puedas llegar antes de que spawnes. O sea, llegas por las ventanas. Creo que de esa. Y, o sea, y el chiste es que ya estás aquí y barricas este pedo, güey. O sea, bloqueas todos los spawns, güey. Y pues ya, o sea, nada más tienes que luchar contra la primera wave. Porque pues se spawnen aquí luego, luego. Pero los demás se spawnean de que en puertas, güey. Ajá. Y pues las puertas las puedes acá bloquear y ya no salen el libro. Está. Oye, una vela subí. Ok. Oh, mira estos pelos. Pues no es justo así. Ahí está. Tengo que estar medio bien centrado para que no crucen estos brothers. Porque al parecer esto es suficiente, güey, para que, o sea, la IA diga, no, esto no puedo ir por aquí.
Esto sí no importa mucho, creo. Es poner dos. Mucho sí está muy pegado eso. No te lo muevo más. Uy. Ujú. Lo único peor es que estas van así rebotan durísimo. O sea, no hay muchas formas de moverlas poquito, güey. O sea, solo así de que sin pegarles y nomás acá moviéndolas con tu cuerpo. Bueno. Estuvo clean, de hecho. Muy clean estuvo ese pedo. Uh. Cu. No, güey. Ah, gracias. A ver. Y ahora las puertas, que son las importantes. O sea, porque salen de las 4 puertas los elites. Pero si nada más las tapas con esta mamada, güey, ya no sale. Dice, nada, no puedo. Bueno. Y estos dos también.
verga. Creo que está. De verdad no sé por qué, pero al parecer no puede estar pegada a las orillas. O sea, en ninguna esquina de estas cosas puede estar pegada a las orillas de la puerta. ¿Por qué? No sé, pero no puede. No puede. O sea, me imagino que es para que más que nada que esté centrada y el brother verdaderamente diga, no puedo salir de aquí. Porque me imagino que lo puede intentar, ¿no? O sea, si no está... O sea, si de un lado está muy salidito, o sea, si hay mucho huequito aquí. Me imagino que el brother dice... O sea, como que lo intenta así como, puedo por aquí. Y mueve esta madre y ya se sale. Bueno. Considerar que todo eso está tapado. Solo van a spawnear 2 elites mamadones, que no están tan mamadones, y 4 grunts. Pero el peor es que esos pedos son randoms. O sea, bueno, creo que un elite a huevo te aparece aquí, o sea, por tu izquierda. O sea, como que aparece aquí un pedo así. Pues los grunts creo que sí son totalmente random donde aparecen. Y otro elite también es totalmente random. Entonces depende un poco de la suerte de que, o sea, en donde te aparezcan estos güeyes, pero debería de estar bien. Y además los elites de aquí, aunque sean como la guardia de este brother, sus escudos no están chidos. Nada más los puedes bajar con solo una sobrecarga. Y el chiste... pendejo. Güey, me acabo de hacer mierda durísimo, güey. The Covenant fleet has launched multiple waves of phantoms. Too many Wow, qué imbécil estoy, for me to güey. track. We No don't sé, have much. güey, es que... Ay, no mames. Dime que no tengo que hacer eso de otra vez. Qué imbécil, güey. Es que, ¿se acuerdan que la vez pasada me costaba un chingo hacer los pinches saltos de granada y el otro de la góndola que lanzaste granadas y la verga? Cambié mi botón de granadas por el que recargaba. Quería recargar el BR y lancé una puta granada. Padre. Qué padre. Wow. The Covenant fleet has launched multiple waves of phantoms. Too many for me to track. We don't have much time. There are honor guards all over this place. Watch your back. Warriors, attack! Demon must die! What? Ese brother no hablaba. There's the target. Take him out. Human filth! You befoul this holy place! Güey, no puedo creer que me hice mierda así, güey. Yo solito. Bueno, güey, tengo el roque. Podría ser mierda. Your very existence offends me, demon! ¿Qué no debía hacer eso? The great journey will not be postponed! Fuck. Creo que con eso ya no viene, pero estuvo muy pendejo hacerlo. You dare to interrupt my sermon!
Puedo saltar. Guards! Remove this vermin from my sight! Güey, muérete por... Oh, Dios santo, gracias, güey. Se murió a tiempo ese güey. Ok. Ok. That's fair. His throne is shielded. It's deflecting everything you throw at it. Get in close and do whatever you can. Incompetence! I'll kill it myself! Ok. Solo lo tengo. Y en sí, ahora van a spawnear 2 grunts. Pero no sé dónde. Y ahí no me voy a responder. Tiene que estar ahí o aquí. Ah, y aquí está. Ok. Con ese ahí se juega. Hijo de puta, güey. Wow, movió la caja durísimo, güey. Hay que ahora espero que Simón se fortalezcan allá. Qué grandísimo hijo de perra, güey. Ya no tengo balas esto. Tenía carabines. No, qué cagada, güey. ¿Y qué, cómo se salió este bro? Estaba aquí, ¿no? Ah, se me olvidó esta pinche cara. Tengo los tiros contados. You've got to get him out of that throne. Simón, Simón. Wow. Se me cambió para una buena española. Güey, qué mierda es esta. Güey, por favor, es camino. Nah, me hicieron mierda durísimo, güey. Bueno, me de hecho, pero... No, esa pinche granada sí me hizo re mierda, güey. No mames. Pero entonces no tenía... ¿Viste spawn? Ah, voy a intentar pasar. Ok, me sirve. Están aquí los dos. Ah, ya no tengo balas, Así que había spawnado mis balas. Güey, preparé todo durísimo, güey. Para cagarla con mi... queriendo putas recargar. Además me caga porque recargué nada más una puta bala, güey, según yo. Ah, pendejo. Ahora tiene que ser todo otra vez. Que va a ser más fácil hacer todo otra vez.
Porque además dijeras, ah, bueno, X, ¿no? La cagué en esa, güey. Pero me jodió en mi checkpoint, güey. Fuck. Digo, ya en el challenge pues no voy a tener checkpoint, ¿verdad? Pero qué mamada. Ok, pero están de este lado. Aquí abajo. ¿Qué puedo hacer? Matar a uno aquí, ¿no? Quick, board his throne! Son rápidos en lanzar esas mamadas. Cool. Cool, cool, cool. ¿Qué es con esto, no? Y un español aquí. Te vi, güey. Mata a ese güey. Ah, fuck me, güey. Ah. No, güey, no lances una granada acá, no. Ok. Por favor, güey. ¿Por qué? Este pedo me lo movieron. Ok. Perro. No mames. Ah, normalmente aparece con espada. Vete a la verga. Güey. Ah, me cago. Desaparece. Güey, me mata. Ay, no mames. Ah, su puta madre. Ok.
Bueno, pues van a venir aquí, no puedo saber. Ok. Brother español. No voy a estar. Ahí sí quiero que esté. ¡Ah, qué pendejo! No mames, se mamó ese brother. Pero a ver, exponeré ya. Qué hijo de perra ese groncillo, güey. No, mamón. No, ya me va a cagar esa mamada. Están los dos ahí, sí. Se va a partir de su madre este bro. Ah, bueno, se le grabó. No mames. ¡Ay, qué mamada! ¿Qué pedo con el targeting de esa madre, güey? No me dejaba subirme. Ah, está muy mamón eso, güey. De todas maneras. Porque es que lo que tengo entendido es que ese brother no se muere si no haces eso. Pues de hecho no sé. O sea, chance sí se muere, ¿no? O sea, no creo que no se muera así. Si no le lanzas granadas, ¿no? Porque ese brother está muy risky, güey. Yo quiero save, ¿no? Ok, pues yo vi que me siguen y vienen aquí. No hay pedo. Ay, no, sí hay pedo, sí hay pedo, sí hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Me van a seguir trabajando. Lanza la verga. ¡Ojo! Ok, al menos... Ya no. Al menos tengo un escudo normal. Ok, ya abajo está el otro. No mates.
otra cosa, mamá. Yo sé lo que está pasando. Están queriendo aventar granadas y se las pegan en el suelo. Puto, güey. ¿Qué pedos están saliendo, güey? ¿Qué haces aquí, güey? Ah, no. Y esta sí está bien impresionante. Con la espada no es mejor. Sí. Rojete ese droga. No mames. Estoy harto de este mundo, de su gente. Porfa, güey. Ok.
Estamos sobre esto. Ok, un brother se pone ahí. Me sirve. Y el otro brother. Y si te vienes acá, está muy chido. No mames, no, güey. Oh, bueno, no hubo daños mayores, pero sí me la caí. Güey, ¿te podrías vamos a acomodar tantito? Gracias. Que no spawneo afuera. Ah, va. Queda recargar otra vez. Están los dos güeyes juntos. Ah, no, ya no. ¿Qué pedo? ¿Cómo te salió esto? ¿Te spawnea? ¿Qué es eso? El otro brother ya estaba acá. ¿Qué hice mal aquí? ¿Por qué se sale? ¿Cómo se sale? ¿Me he pegado esto a la pared? Ah, oh. Chingas a tu madre, güey. ¿Qué está pasando? No se deberían de salir, güey. No entiendo. Me imagino que después de un rato entonces se spawnean y vuelven a spawnear. ¿O qué? O harán esa mamada de que me ven, intentan lanzar una granada abajo y se la pegan. Porque si pasa eso, entonces ¿cómo le funcionó al brother del video? No sé, no tengo ni idea. Este güey. Pero no puedo hacer más o no.
Bájate de tu barrito, puta. Cámara, pues está arriba. Puedes lanzar. Ahí está. Ah, a huevo. En la The pela, phantoms pendejo. are turning around. The fleet is preparing to fire on our position. We need to get out of here. We need to get out of here. ¿Va? Qué padre, qué padre, qué padre. A ver, a ver. Córrele, güey. Brother. This is not your grave, but you are welcome in it. Nice. Qué padre. Qué padre, güey. A ver, el siguiente. Ah, Sacred Icon. Al parecer Sacred Icon What's up, guys? Silver here with another está muy fácil. Al Halo parecer. Master Chief Collection Achievement Guide. This time we're doing Part 8 of our Halo 2 Lasso run. This is Sacred Icon. We're back as the Arbiter. Start this mission up. We're going to spawn in, and immediately we want to switch to our Plasma Pistol and exchange that for these two plasma rifles in the crate here. We want to grab those, so we're dual wielding those. We're going to move to the piston over here. We're going to shoot the hologram on the side. That activates it so we can jump down into the shaft here and go all the way down. And when we land, there's going to be another piston we have to activate. And you can see there's a tiny sentinel down here who's activating it for you. So we're going to go ahead and melee this guy to get our shield up. He's not hostile. He's not friendly. He just kind of flies around and minds his own business. And we're over here killing him, but it's for a good cause. We're getting our shield up. And you'll see one or two more of these guys actually start flying around this room. I like to stand back where I was just there. They fly to pre-designated spots, so it's easier than chasing them. Just kind of stand in one spot where they tend to fly to, and then just smack them as they go to that spot. Then we're going to go down here. We're going to cloak ourselves right about here, and then we will be able to get past this sentinel or two sentinels sometimes, and we'll be able to, most of the time, get past here without taking too much damage. I got some bad RNG there, so they notice me a little more than they usually do. I'm going to cloak myself right behind this thing as well. Once I get my camo back, you can tell when you get it back because there's a sound effect that plays, so keep your ears open for that so you know when you have the capability to cloak yourself again. We're going to move down here, and we're going to go to the right once we get to the end of this bridge. You can go to the left or the right. The piston we want to activate is on the right, so we're going to go this way. And we're going to save our cloak for right about here. And again, I got hit. I'm getting bad RNG, but normally you cloak yourself right about there where I mentioned, and you'll be able to get into here mostly unscathed. So we're going to go down here now. And this section is very easy to run through. Usually there's not even a sentinel that spawns by the time you're through this section, so we could safely get through here at least, even with our bad RNG. So we're going to make it to here, shoot this hologram a little bit, and we're going to go down here now, and we're going to shoot these pistons from as far back as we can. Just start in on them as soon as possible on the right, and then I like to go to the left, and then I like to turn to the left, and just make sure you're kind of circling the platform there so you're avoiding the shots from that enforcer, the big giant sentinel thing. And then we're going to go down to the lower level for the final one right there. I like to throw my plasma rifle over there, my spare one, and then I like to move up. I'm going to cloak myself as I get onto this ramp, and then I'm going to go activate this console, and I'm going to go back down the way I came, and now we are good to go.
So I like to wait for the explosion. There's a big explosion that takes out all the sentinels and the one enforcer up there. And then as soon as that happens, I like to jump up here and let the gondola fall down. I'm looking for a sentinel beam. I want to make sure I get one. Usually there's a sentinel beam that breaks off of one of the sentinels and lands on the gondola, so you could use that one. But sometimes, rarely, none will land on the gondola. So I just want to make sure I have one to use for the next part. So I see one's down here. I'm going to jump down with it. And I'm going to juggle my plasma rifle over to the other one so I could grab those 2 plasma rifles once I'm done with the sentinel beam. So at this point, I have a full carbine, which I haven't used yet, and I have a sentinel beam, which actually has 100 charge, even though it came from a sentinel that we destroyed. And Famine's on. For some reason, it still gives you 100 charge for the sentinel beam, so that's nice at least. We're going to go to the back of the gondola here, and we're just going to wait as we go across the gap here on the gondola. A nice, easy ride. But what we want to do is kill the enforcer up ahead as fast as possible as soon as these doors open up, because killing that enforcer actually triggers the door to open up to let you go to the next part of the mission. So once we kill this enforcer, you can see he's shooting at our phantom right now. We're going to be able to move to the next section. So you can see he's going to be either facing us directly, so we can't really get a good shot on him right away. Sometimes he kind of strafes to the side so you could get a shot on him. And then when you do that, the Phantom actually chips in a little bit because you reveal him, you kind of disable his camouflage. But you want to aim for his little pincers. You can see I just blew the one off on his left. Now I'm shooting the one on the right here. And you want to aim for the kind of glowing point on them. That's the weak spot. So you can see when you get close, you want to start sticking them. If he had his pincers still, I would be aiming for those. But once he has no pincers left, you want to just start nading his body. But once he goes down, you want to exchange your sentinel beam for the dual plasma rifles. Cloak yourself as you get to this point, and then we're going to jump through this door that's opening up where the sentinels are coming in from. This is the doorway to head to the next part of the mission. So we skipped having to fight all those sentinels and flood in there. And you can see I paused here for a split second. That just ensures that you get a checkpoint here. If you keep jumping and meleeing, those two actions actually delay checkpoints and you can miss them entirely. But now that we're down here, we're going to jump over this first barricade, go behind this center pillar, cloak ourselves, pop out, and we're going to run around all these flood. Try to avoid touching anybody. They will know you're there if you touch them, and then they'll smack you and your cloak will be gone. And at this point, we kind of want to take status of where our shield is at. It's tough to tell, obviously, because the blind skull's on. But if it is low, if you hear an audible ringing, that means it's low or not there at all. So we want to melee one of these infection forms. Normally, there's a bunch more that follow you into this area. So it's kind of weird that there's only one that followed me, and the only other one I see is running into the corner over there. Tried to get his attention with the plasma rifle, but it's not working. My shield's fine, but obviously if you need to get yours up a little bit, we're going to do a grenade jump. And now that I'm down here, you can see I'm kind of slowing down to ensure I get a checkpoint. You want to look behind you to make sure there's no infection forms. Normally there will be, and you want to kill those guys because the game won't actually give you a checkpoint until you're safe. So kill those guys, walk around here slowly, get the checkpoint. You can see there were a couple frag grenades by some dead Marines on the right side as you walk into this area, so I grabbed those. If you have grenades to spare, I recommend throwing one across the gap at that structure. It kind of bounces and hits any of those infection forms over there. It won't kill all of them, but it takes away some of them. And then we're going to turn to the right, and we're going to jump to this structure over here, and we're going to crouch as we get there to kind of give ourselves more distance. We could make that jump, and then we'll go over here to the opposite side, and we're going to do a grenade jump from here up to the window over there on the right. So throw a grenade down, preferably a plasma grenade. We're going to run and jump, and we're going to land in the window and cloak ourselves as we land there, and then we're going to avoid all these flood. And you can see by taking that route, we actually despawned all of the carrier forms that would be at the end of this area. We've also despawned a bunch of additional combat forms over here as well. Grab those two frag grenades in the middle of the room as we make our way to this piston, activate this piston, and drop down. The plasma grenade jump we did, you could actually do that with a frag as well. It's just easier with the plasma since it doesn't bounce as much. We're going to grab the BR right here, so we have a BR and a carbine. We're going to cloak ourselves right here, and then we're going to keep following this path. Pretty easy to do. And then grab these frags as well on the ground, and we're going to move over. Don't go over here to the right. That's a dumb thing that I did. You want to move over to the left over by this piston, and we could wrap up around behind this. More grenades back here. You could grab those. To conserve ammo, I switched to the pistol that was on the ground here and use this to open the piston, and then switch back to my BR real quick. You don't have to do that. You could just go up to the hologram and melee it 4 times. I don't know why I did that. It was just a dumb improv thing I thought might be intelligent. It wasn't. But now we're in possibly the most difficult part of the mission here. There's a bunch of flood combat forms in this room here, and we're going to basically lead them into the room that we spawned in from. Or we didn't spawn in, but we dropped into this area where I am right now. We're basically going to have all of the enemies run at us, and we're going to shoot them with our BR and carbine. And it's fairly easy to headshot these guys, quote unquote. You don't want to aim for their head, which is kind of flopping around. You want to aim for kind of their collarbone area, kind of the top right of their chest, where their heart would be, because that's where an infection form is popping out. So that's kind of their life force. You just destroy that,
and then they're done for, and it counts as a headshot for whatever reason. So I'm going to basically harvest their bodies like they do. I'm going to pull a flood on the flood. I'm going to take their bodies and use them for sustenance. So I'm going to basically, whenever I kill them and I need shield, I'm going to just smack them into the back corner here where it's nice and safe for me. And my nice little hive I've created for myself, a flood corpse nest, if you will. I'm basically becoming the Gravemind at this point. But there's more BR ammo on my left, so grab that. There's a dead Marine hanging out with the BR there, so grab that. You definitely want as much ammo as possible here. And you might get more ammo from the flood as they run at you. They might bring you a BR or another carbine that you could use for ammo. So you can see it's very difficult to see in this room. It's very misty and floody, very sporish. So it's tougher to see the enemies themselves with the new graphics, but it's easier to see the room itself and look around the room on the new graphics. So kind of a trade-off, whichever graphics you're going to use. So we're going to go and do what we've been doing. Slowly and surely work your way up the right side. Be aware that enemies could come from the other side of the room. As you move up the right, they could come across a couple bridges that kind of connects the right side with the left side. And I'm going to bring these guys to my little lair over here. Since I have no shield, I'm going to upgrade to having double overshield. So I have these two guys, and I have one guy already back here waiting to get bashed to death for health here. So this takes a while. So whenever I do this, you can see I'm going to skip ahead. So I think to kill all three of these guys takes like 2 or 3 minutes, so it takes a while. So I skipped ahead. Now we got full double overshield. We're more confident than ever. We're going to move up the right side. So you can see this part of the mission is kind of a patience game. I know you could definitely run past this section. Speedrunners do it all the time. It's a lot harder on Lasso, though, and it's just more consistent and easy if you just take it nice and slow. You can see it's not that hard to headshot these guys when you're taking them 1 or 2 at a time. So we're going to just keep doing what we're doing here, making slow and steady progress. Another thing you want to note is as you're moving up the right side, not only can enemies come from the left across those couple bridges I was talking about, but they could also jump down from above. So keep your ears open. A lot of times you could actually hear the flood yell at you or something before they actually hit you or before you actually see them. So definitely turn those earbuds up, and we'll move our way up the right side. At a certain point, you want to just kind of book it. Once you're content that you've killed enough enemies and you're comfortable, you can see there's a couple left, but I just cloaked myself right there, and I'm going to book it towards the other end of this bridge here. I'm going to throw a frag grenade down here. You can see they're chasing me, so I'm just throwing that frag, not to kill them, but just kind of disrupt them. And we're just going to follow this path. You can see there were a couple carrier forms on either side, so you want to kind of take that path I did so the carrier forms can't really collapse on your position. And as you get to this point and go across this bridge, there's going to be a sentinel that's scripted to fly down in front of you. You could back smack him for shields normally. I don't know how I didn't do it. I got 3 smacks that were not on his backside apparently, and 1 that didn't even connect. But that was just bad luck, I guess. That wasn't even bad RNG. That was just bad on my part, I guess. Back smack him. Get your shield back. You can see in this corner is a sentinel beam, so exchange your BR for that sentinel beam. Activate the piston here and fall down. There's going to be some infection forms that possibly chase you down here. You could take this opportunity to get some shield back. If you need to, I recommend killing all of these infection forms before you go down into the next section, because there are some dead flood corpses that could be reanimated by these infection forms, and we don't want that. So definitely make sure all of these infection forms are taken care of before you go down into the next section. And stupidly of me, I'm trying to get some shield by smacking these guys, but there's a much better way to do that in the very next part of the mission, so I will show you how to do that. So forget about what I'm doing here, just take the sentinel beam and annihilate these infection forms, and then move on to the next section, which we are doing now, thankfully. Drop down. There's going to be no enemies here. There's going to be a bunch of those flood corpses, though, like I mentioned, so if you brought any infection forms with you, those will reanimate these guys, so don't let that happen. And we're going to grab the plasma rifle, and we're going to juggle the sentinel beam over here as well into the middle of the map right in front of this piston. Grab the plasma rifle again. We're going to go over here and grab another plasma rifle. There's also a third plasma rifle more towards the middle of the room, which is over here, which you can grab that one too if you want. It doesn't really matter. Just grab 2 dual plasma rifles, and my secondary is still that carbine I had from the beginning of the mission, so definitely keep that. You can see I switched to the sentinel beam and grabbed my plasma rifles again just so I could save plasma rifle ammo. I don't know why, because I'm not really going to use it any further than the next room. So you want to descend this shaft here in the center of the shaft. You don't want to go down the side, because you want to land on the structure that kind of is in the middle. You're going to see we're going to land on this metal piece that kind of spans the mid part of this area right here. Cool. So you want to land here. And by being here, this actually does 2 things. One, you're actually invincible while you're still in the shaft. So people could be shooting up at you, and they could be dropping down on you, and you're going to be invincible. You're not going to take any damage, so don't worry if you feel your controller start vibrating because you're getting shot at. Don't worry, you're not taking any damage. Your shield is just fine.
And what we're actually going to do is, you can see there's a bunch of infection forms that continuously spawn in the shaft up here. Just keep smacking them, and then once you feel you've actually smacked 2 or 3 of them to get your shield all the way up, then you could head to the next section. And don't worry about the weird physics. There's some weird thing that happens with infection forms and the gravity. It kind of sends you flying up into the air. But once we're confident we have double overshield, grab your dual plasma rifles, drop down onto the carbine to get more ammo, and cloak yourself as you do that. And then run over here. We're going to shoot the side hologram over here on the piston and grab the energy sword as we do so. And then we'll go down the shaft here with a full sword and a good amount of carbine. And we'll get to the bottom here, and you want to look to the left to start because sometimes there is a flood combat form, but there's nobody on the left this time. We're going to look towards the right. There's an enemy coming right down the middle, so we'll focus on him, start in on him with our carbine, and it looks like he's got a shield, so he's being stubborn. We're just going to take him out with our sword now that he's visible. And we got another guy on the right here. You always want to look to the right and the left. Usually there's 1 or 2 flood that's already here, and then additional flood that come down the middle over the bridge here. So there's going to be 2 friendly elites that drop down in drop pods, so you want to protect them at all costs, along with a friendly elite who actually runs down the bridge. He's on the opposite side of the chasm over there to start, but he runs across the bridge towards you. Unfortunately, this time he actually died, but ideally you want to keep all of these guys alive. And you can see I'm not really putting myself in the middle of the battle for the most part. I'm kind of keeping to the edge, letting my friendly elites do most of the damage or take most of the damage themselves, even though I'm trying to protect them. Like I mentioned, you want to kind of put the elites in between you and the flood, so the flood are focused on them, and then you could kind of chip in. You want at least one of these elites to survive so you get your shield back from them, because we're going to do a grenade jump in a second. So if they all actually die, just hit start, save, and quit, and then resume real quick, and try it again. And look at this guy. This guy's having the time of his life. Now I got to do it. You got to do the obligatory hump. If you see somebody doing it, you got to acknowledge it. But unfortunately for him, the reason I was keeping these guys alive was to kill them. But don't worry, this guy's dying happy. He had a good last run there. And I prefer to kill the guy with the carbine because then I could grab more carbine ammo from him. Since there's only 2 elites left, I'm going to kill both of them to maximize my shield here. If I had 3 left, the third one would probably turn on me because I killed 2. But since there's not a third one, I could just kill the second one without even having to worry about it. But even if there are 3, you could kill the second one and then just be prepared for the third one to turn on you, and you could kill that third one as well if you really want. But we're looking pretty good in the shield department. We're going to go across the bridge, and instead of going to the left and spawning in more enemies, we're going to go to the right and spawn in no enemies. So we're going to go on this ledge here, and we're going to do our grenade jump over here. And once you get to this corner on the left side, we're going to use a frag to jump up to the top. You could use a plasma grenade as well, but I just prefer a frag jump there. And then we're going to be up on top of this wall, and you could explore all over the map at this point. It's pretty cool. You can go really far. It takes forever to go in all the different directions, but we're going to go to where we actually need to be, which is the end of the mission, which is kind of over here in this direction. So follow this path. You don't have to follow it exactly, but you might as well. You don't want to go to the other part of the mission that we kind of skipped because you might trigger the load zone for additional enemies, so don't do that. Just kind of follow this path, and then we'll drop down into here. And this is the final section where there's a bunch of enemies that just keep spawning, and you kind of have to hold out here. It's kind of annoying. It takes a while, and we're going to throw a crate in this direction. And you don't want to go too far into this tunnel because you'll spawn in enemies behind you. So we're going to just sword this thing in there. You can see there's like 2 ribs, kind of 2 structures in that tunnel there. So don't go past those or you will spawn in enemies. So we're just going to chuck one of the crates into that tunnel, and then we're going to chuck another crate into the same tunnel. So we're just going to bring this over here and just make sure you don't throw it in the hole accidentally to the right like I almost did there. There's more crates if you do that, but might as well not do that. Don't risk, throwing all the crates in there. So now that we have the 2 crates in this tunnel, we're going to jump over the first crate and be in the tunnel ourselves. We hit the load zone, so all the enemies spawned in the final section there, and there's going to be 3 elites that spawn in as well that are going to help us out. And we could see that the enemies don't chase you into the tunnel because we put a crate here. And now that I'm antagonizing them, they are kind of coming at me. So just don't do that. And this first crate we put in here that I just jumped over, that actually blocks enemies from spawning and coming into the tunnel from the other side. But you don't want to actually go back towards the beginning of this area because you will spawn in additional enemies. So don't do that. Just kind of stay to these areas that I'm going to right now. You could do this series of jumps to get back up onto the walls, and then you'll be able to kind of hang out here on top and just look on as the battle takes place. Halfjaw, the sword elite down there, is our buddy. He has infinite health, so he will be able to take out all of these enemies for you slowly over time. The 2 other elites down there, unfortunately, do not have infinite health. They're going to go down eventually, probably pretty quickly. But you could see earlier there were a couple plasma turrets down there. They are not there anymore. They've been destroyed. But if you see Halfjaw get on one of those plasma turrets, you want to get him to get off of it. You could do that by
going up to it and telling him to get off, or you could actually just stick it from far away if you want to, and that would be much safer, and you could get it to blow up, and then Halfjaw will be fine because obviously he has infinite health. But definitely get him to be out on foot because he is much more effective with the sword. And speaking of health and turrets, there's 2 turrets in the previous section that we skipped, and one of them is in the load zone that triggers additional enemies, so you don't want to do that one. The one that actually spawns additional enemies is the one that's further away from this section. So if you go back into the tunnel where the 2 crates are that we put in there, you will actually come out and there will be a turret right in front of you. That is closer to this section, and that's the one you could actually use to get some shield back if you need to. So feel free to use that. Don't go to the one that's further away. That will trigger a bunch of enemies over there, and you'll have to deal with that. But you can see we're just hanging out up top here. We're just kind of monitoring the situation. Sometimes you'll have to step in because sometimes they get into positions where they don't really see each other, so they just kind of stand still. But once the first wave of enemies is taken out, you don't actually have to go down to meet him to get the dialogue to trigger the next wave of enemies. You can just stay up here and just look at him, and he'll start talking to you. But one thing you want to note is right behind me where I was standing, that's a popular spot for more enemies to spawn in, and then they jump down into that section where you're supposed to be. So that's a bad spot to hang out. You basically want to hang out on top of the tunnel that we were putting those crates in initially. That's a good spot to be, right where I am right now. But even being here, you want to keep your head on a swivel. Just kind of look around occasionally, especially when you see that there's less and less enemies that Halfjaw is fighting in there, because that means a new wave of enemies is coming up soon. So you want to kind of keep an eye out, keep looking to the left, to the right, behind you to make sure you're not getting an enemy sneaking up on you. But I skipped ahead a little earlier because it's really just us hanging out up top here with just some pointers coming your way. And eventually I'm going to skip ahead a few more times just to speed things up. I'm getting pretty good RNG. Halfjaw has been pretty busy so far, and he continues to be. A lot of times you'll find that the enemies kind of stand around and don't see Halfjaw, so they don't engage him for a while. So you could just kind of wait it out until they do see him, or you could jump in, you could throw a grenade down there to kind of disrupt things, get them to, move around a little bit. A good thing to do is also to shoot some carrier forms. You can see there's a carrier form that spawned to my left and is waddling down to the fight down there. But shooting carrier forms is good because they blow up. That causes some confusion and disruption of whatever the AI is doing down there. And they blow up, and they also spawn the infection forms, obviously. And those infection forms go and track Halfjaw. And once Halfjaw sees them, he starts going crazy again as well. So he'll start fighting them. And the weird thing about infection forms is the invisibility, the camo does not affect them, so they are actually visible, so Halfjaw will engage them immediately instead of just kind of standing around and waiting to get smacked over the head a few times before he realizes, oh, there's an enemy right next to me who's invisible, maybe I should do something about it. So just kind of use those guys when you need to. You want to conserve your carbine ammo because you don't really have a lot of opportunities to get more. You can see there's more infection forms coming up at me now, which is always a possibility when you kill those carrier forms, so just kind of use those guys. You can see I'm trying to smack a couple of them to get my shield back, which is something you could do, but it is a little tough. It's really hard to tell if you actually were successful or if you just failed and lost a little bit more shield. But like I was saying in regards to ammo, you kind of want to conserve your ammo. I would recommend throwing nades before shooting your gun at these guys, unless you're trying to just nail a carrier form, because those guys go down pretty fast. But if you're trying to actually take out a flood combat form, I wouldn't try to actually kill a combat form for the most part. I would just rather have him be disrupted and start kind of running around the map again, and then find Halfjaw and have Halfjaw. Ok, solo... that much ammo because it's hit into the hole, boom, and then you'll be started up at your last checkpoint. Eye on Halfjaw in case it happens to him, because then you want to hit start, save, and quit before you get a checkpoint. If you get a checkpoint after that happens, then you want not. But that's why you want to keep a watchful eye on Halfjaw in case it happens to him. Totally random if it does or not. You'll be started up at your last checkpoint. So at that point, you just want to hit start, save, and quit into the hole. And he doesn't die or anything. He just stands down there. So at that point, you just want to hit start, save, and quit, and then resume. And then you'll be started up at your last checkpoint. Unfortunately, it happens sometimes. It's totally random if it does or not. But that's why you want to keep a watchful eye on Halfjaw in case it happens to him, because then you want to hit start, save, and quit before you get a checkpoint. If you get a checkpoint after that happens, then you're just kind of out of luck. But you could see he got launched up into the air. That's another way you could lose him, because like I mentioned earlier with the infection forms on the Sputnik skull, there's some weird physics that goes on, and when he has no shield, his shield is popped, he will actually just go flying into the air when attacked by infection forms. It's kind of weird,
Kind of hilarious. He always comes back down, but it's whether he comes back down in the playable area or he's in a pit or he's just somewhere outside of the map and you can't find him. But you can see I stuck those carrier forms. That's a popular spot for 2 or 3 carrier forms to just stand there and not fall down into the playable area. Another likely spot if you find no additional enemies are spawning is by the pits, particularly the back left pit if I'm looking out over the battle from our vantage. Ok. Está medianamente easy. O sea, el chiste es timear tu cloak bien. Y me imagino que donde más la puedo cagar es en el salto de granada. Arbiter, start this mission up. We're going to spawn in and immediately we want to switch. This is unprecedented. Unacceptable. The Hierarch is dead, Commander. His murderer was within our grasp. If you had not withdrawn our phantoms... Are you questioning my decision? No, Holy One. I only wish to express my concern that the brutes... Recommissioning the Guard was a radical step. But recent events have made it abundantly clear that the elites can no longer guarantee our safety. I shall relay your decision to the Council. Politics, how tiresome. Do you know, Arbiter, the elites have threatened to resign, to quit the High Council, because of this exchange of hats? We have always been your protectors. These are trying times for all of us. Even as the humans' annihilation filled us with satisfaction, the loss of one of the sacred rings racked our hearts with grief. Putting aside our sorrow, we renewed our faith in the prophecy that other rings would be found, and see how our faith has been rewarded. Halo, its divine wind will rush through the stars, propelling all who are worthy along the path to salvation. But how to start this process? For ages we searched for one who might unlock the secrets of the rings. An oracle. And with your help we found it. With appropriate humility, we plied the oracle with questions, and it, with clarity and grace, has shown us the key. You will journey to the surface of the ring and retrieve this sacred icon. With it, we shall fulfill our promise. Salvation for all. And begin the great journey. Once the shield is down, we will head straight to the library. I do not wish to keep the Hierarchs waiting. The human that killed the Prophet of Regret. Who was it? Who do you think? The demon is here? Why? Looking for a little payback? Retrieving the icon is my only concern. Of course. The demon is here. The demon is here.
necesito. A ver. Se me dio escudo. Se me dio otro escudo. Bueno. Y ahora aquí... Más bajo, ¿no? Más bajo y me escondo. There, they fly to pre-designated spot and then just smack them as they go to that spot. Then we're going to go down in one spot where they tend to fly to and then just smack them as they go to that spot. Then we're going to go down here. We're going to cloak ourselves right about here. Okay. Clean. And then we will be able to get past this sentinel or two sentinels sometimes, and we'll be able to, most of the time, get past here without taking too much damage. I got some bad RNG there, so they notice me a little more than they usually do. I'm going to cloak myself right behind this thing as well. Once I get my camo back, you could tell when you get it back because there's a sound effect that plays, so keep your ears open for that so you know when you have the capability to cloak yourself again. We're going to move down here, and we're going to go to the right once we get to the end of this bridge. You can go to the left or the right. The piston we want to activate is on the right, so we're going to go this way. Okay. Getting close to one of the shield generators. Se juega, se Many juega. pipe routes have fallen and attempting to take it down. Let's see if you fare better. Ah, fuck. No, con mi camo. Lo activé. We're going to justo save cuando our me dieron. cloak for right about here. And again, I got hit. I'm getting bad RNG, but normally you cloak yourself right about there where I mentioned, and you'll be able to get into here mostly unscathed. So we're going to go down here now. And this section is very easy to run through. Usually there's not even a sentinel that spawns by the time you're through this section. So we could safely get through here at least, even with our bad RNG. So we're going to make it to here, shoot this hologram a little bit. And we're going to go down here now. And we're going to shoot these pits. Big, scary thing! Run away! Run away. No, Meg, go back! You've reached the shield's power source. Overload the lock before it disconnects. It's useless to attack enemy forces from the front, especially when their shields are up. Stay in the shadows. Wait to lose his interest. One more on the right to the east, back to Vamos a ver si ese es negro. release the power source. Now, find a way to remove it from its crater. A ver. Espero que no todos mamados. Pistons from a little bit. There's like I'm gonna close that happen. Make sure I have famines on for some reason. A nice easy doors open up. So next No me section, da para mamar the si Phantom se actually logra, chip ¿no? Ya lo pincers. otra vez. First start sticking them. If he had his pincers still, I would be aiming for those. But once he has no pincers left, you want to just start nading his body. But once he goes down, you want to exchange your Sentinel Beam for the dual plasma rifles. Cloak yourself as you get to this point, and then we're going to jump through this door that's opening up where the Sentinels are coming in from. This is the doorway to head to the next. Uy.
Nah, bullshit. A ver. Ok, entonces tengo que ser rápido, güey. No me debe esperar ahí. O sea, yo pensé que estaba safe hasta ese pedo. Cámara. ¿Qué pedo? Pe- Our path to the library is clear. Pick you up on the ledge ahead. Last at my shade. Make your own way to the wall, Arbiter. La verdad, ¿qué pasó? No entendí. Este brother, ¿cómo mama ese pedo? Doors open up because killing that enforcer actually triggers the door to open up to let you go to the next part of the mission. So once we kill this enforcer, you can see he's shooting at our phantom right now. We're going to be able to move to the next section. So you can see he's going to be either facing us directly, so we can't really get a good shot on him right away. Sometimes he kind of strafes to the side so you can get a shot on him. And then when you do that, the phantom actually chips in a little bit because you reveal him, you kind of disable his camouflage. But you want to aim for his little pincers. You can see I just blew the one off on his left. Now I'm A ver, creo que ya va a haber jaleo. En dos.
creo que te va a tocar Wild Rift ahorita. ¿Qué es esto? A ver, casi restarte a mi compu, güey. No mames. No se conecta este brother.
padre. Checks de aquí. No, ¿cómo puedo hacer? Vermilion. Vermilion. Visual highlight and new controls to make it easier to move between all available options on screen. Left and right navigate through a list while up down cycle through all options on screen. No, pero no quiero hacer nada. Wow. Me crasheó por bajarle el blur. Qué loco, güey. Wow. Ahora con más ganas lo quiero bajar. Güey. Wow. ¿Me escuchas? Simón. A ver, dame dos, ahorita regreso. A ver. Pero, ¿ya me unió a ti? Connecting me pone. Ahora dame un minuto. Ya. Yo también voy al baño, creo. Espera.
escuchas? Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
Ya, sorry. Simón, te moriste, entraste en coma. Simón. A ver, este... Yo creo que una o dos de Quick Play y ya arranque. ¿Cómo? Yo digo que una o dos de Quick Play y ya arranque. Perfecto. Verdaderamente empezando bien el día, ¿eh? ¿Estabas jugando Crash? No, ¿no viste que me metí a bañar? Ah, no puede ser. Attrition. Ah, chuche. Desgaste. Round one. Outkill and ¿Qué pedo? outlast, Spartan. ¿Qué? Está duro mi lag, güey. Súper duro. Wow. Ahora, ahora sabes que es jugar como yo. ¿Qué pedo? No mames, pero está durísimo, güey. ¿Qué pedo? Shields on the field. O sea, yo no me estoy moviendo, güey. No estoy tocando el teclado, güey. Pero sí puedo disparar. Güey, o sea, no... ¿Qué? Fuck me. No mames. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pedo? ¿Estás viendo? No mames. Basta, güey. ¿Y qué es esto? The enemy's almost out of lives. Wow. No, deja reinicio, mamón. No, fuera de mamón, te voy a enviar el clip, güey. Ah, sí, 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 sí. Aquí le acabo en lo que se reinicia. Ya Ah, cuando va. estés ya me salgo. De todas maneras te voy a enviar el clip. Me vale ver. What? Morí. Adiós.
escuchas? Simón. Ok, no es válido, gorro. No, no. Ya reinició, todavía no. Ya. Fuck me. No importa, creo que ya vamos a perder. Uy, no. Sí, lo perdimos. Qué padre. A ver. Ya te metí. Ve, mira, topa. A ver, güey. ¿Ya lo viste? Del clip no, de verdad, menos. The broadcaster indicated that this video is intended for mature audiences. ¿A poco sí? ¿Qué? Dice, tu clip me dice al inicio, the broadcaster indicated this video is intended for mature audiences. Simón. Niga. Ni. No me deja start watching. ¿Cómo te va a dejar? O sea, ¿por eso no te deja? Porque es para mature audiences. Sí, yo, no, espera, ya está cargando. Attrition. Ah, ya vi. No creo que solo eres manco. Qué padre, el mismo juego y el mismo mapa. Verdaderamente para revivir. Outkill and Pero ¿por qué tu mira se vio tan, tan pequeña? Por mi foco, pero no es. No entiendo. ¿Qué campo de visión tiene? ¿El máximo? Ajá. Tengo 82. Enemy there. No, ¿No, tampoco puedes? no sé qué está pasando, güey. Qué verga. lives nearly depleted. Ah, se cayó. ¿Qué pedo? ¿Qué vienes y... No, me caí así nada más. ¿Tampoco?
Güey, todas las vidas que tiene me las acabé yo, güey. Ahorita me va a llegar un mensaje de brother, ¿qué te pasa? Güey, es que spawneo, no me puedo mover y el monito se mueve solo y se cae, güey. Bueno, le perdimos. Qué loco, entonces más me maté, güey. We are not losing today. Supongo que no toco el teclado y dejo que se mueva solo, güey. Puedo hacer funcionar esto. Pero no le faltará pila a su teclado o algo así. Ya lo conecté y no sé qué tal. O sea, ya está conectado directo a la compu. Ya no está por Bluetooth. Ya no sí está mandando. Pero solo reiniciaste el juego, sí, ¿verdad? Sí, porque No, deja eso. O sea, estaba majestuoso. jugando de todas maneras Halo, güey, pero Master Chief Collection no. O sea, hace 2 minutos estaba jugando ese pedo. Entonces solo es de esta cosa. Sí, no, Ya vi menos 300. Grande. grande. A ver. Lo tengo, güey. Ya no sé cómo, pero de alguna manera hice que este pedo se moviera solo para adelante. Así yo tengo igual. Yo siempre me muevo solo para adelante. Ok. Y tengo que constantemente ¿cómo se dice? Como apretar para atrás para quedarme quieto. Pero eso es de mi control de que ya está mal. A ver, puedo saltar y no pasa nada. Ah, soy una verga. Ay, no, no es cierto, ya no soy una verga, güey. Ya me trae durísimo. Oh gosh, that's an intimidating weapon. Enemies over there. Active camo inbound. Qué padre. Qué padre, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre. ¡Ja! Y me crashó solito ahorita. Qué padre. Pues ahorita, no, pues a mí ya me sacó. O sea, no sé si me sacó o ya terminó. No, o sea, ya, o sea, me crashó, güey. O sea, no está el juego on. Qué padre el Halo Infinite. Qué padre, qué padre, qué padre. ¿Qué es jugar la Master Chief Collection? Porque ese sí me está jalando ahorita. Pero creo que mi Master Chief Collection, a ver, déjame, a ver si lo... Así, déjame ver si porque creo que necesitaba actualización. Pero déjame ver. Dale. Sí, no. Ah... La legendaria. No, verdaderamente necesita actualización. Adiós. Fuck me. Todavía no está listo. Master Chief Collection tiene que terminar de instalarse. Cierra. 100 gigas. Que cierra, no 100. Si es que como ya no jugamos, ya. Simón. Puta madre. Pero ¿qué habrá pasado? No, todavía tengo ¿sabes? Güey. El Fall Guys y todo eso. Pues supongo que toca enojarse de verdad, güey. ¿Toca qué? Enojarse de verdad. Es que estoy cargando el iPad justo porque dije, bueno, bien, primero vamos a Halo. Deja que llegue a... ¿O quieres estarle al multiversos? pues deja prender la Play. Le damos a eso.
Va. Pero, ¿cómo se llama? Si quieres ya cuando te llegue como a 60 o 50, ya lo Va, va, prendo, va. la Va, play. va, va. Juega, 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 juega. Multiversus. Team deals 5 increased damage with attacks that knock back enemies or horizontally. Este está muy pendejo. No mames. Está muy asqueroso, güey. 15 si tu ala y también escoge este. Bótate. Qué asco, mamón. Incoming damage. Your team receives reduction to ground. Okay. Your team receives a 20% reductions to ground and wall bounce velocity. Okay. Can unlock perks from other characters? All other perks. Your team receives armor for 5 seconds after respawning. Okay. Your team receives 10% longer dodge. Ah, no mames, está durísimo. Y 15 si el otro igual lo escoge. Your team receives 6% reduced damage when near an ally. Okay. Your team receives 10% faster dodge. Recharge, okay. Team destroys enemy projectiles after successfully neutral dodging the projectile. Ay, lo puedes reflectear si tu teammate se pone ese, güey. Qué loco. Puede ser aquel parry de tu vida. Your team receives armor for 1 second after successfully neutral dodging a projectile. 3 seconds. Your team receives a 7% ability cooldown. Refund. What? After being knocked back by a projectile. Okay. Your team receives a projectile block buff for 2 seconds after being knocked back by a projectile. No, este es el más duro, ¿no? Le voy a decir que lo compre este perro. A ver, acá nada más leí los que estaban aquí. Pero entonces acá debe haber otro más puerco.
Your team projectiles. Your team deals with projectiles. Your team deals 1 additional damage when knocked back. Enemy collides with a wall. Ringing out enemies while near the blast zone pushes the attacker back towards the center of the map. Ringing out enemies while near the blast zone pushes the attacker back towards the center. Your team deals 5% increased damage when hitting enemies. For 3 seconds after knocking back an enemy with a projectile, your team can melee attack with that enemy to ignite them for 1 second. After knocking back an enemy with a projectile, your team can melee attack that enemy okay. Your team projectiles deals 1 stack of ice. Your team refreshes air special attacks after bringing out an enemy. Your team deals 5% increased damage with melee attacks on the ground. O sea, flat 5% si yo estoy en el piso y empiezo a putearme gente. Seguro está muy pesado. Pero güey, no, este está durísimo. No, ¿cuál? 7% decreased damage against the fighter with the highest damage. No, y luego 15 está bien imbécil, güey. After allies move on the ground for 4 seconds, their next projectile applies shock to enemies leaving the ground. That way, restarts the timer. Your team deals 5% increased damage when hitting the buffed enemies. Your team receives a 0.5 second refund on ability cooldown. Your team receives 10% increased dodge distance when dodging an attack. Your team fully charged attacks break armor. Oh. I know, utility. Your team receives 15% decreased base knockback influence. Your team receives 10% increased speed jump speed. Dyslexia. Todo está perro. Your team receives 10% increased fast fall speed. Your team receives 5% increased dodge speed. Your team deals 10% increased damage after reaching 100 damage. ¿Cómo? O sea, si yo tengo 100, doy 10% más. O si llega alguien a 100, doy 10% más. No entiendo muy bien eso. Your team deals 15% increased damage for 10 seconds after an ally is wrung out. Your team receives 5% increased dodge distance. Your team receives 10% increased air acceleration. Your team receives an extra jump after hitting an enemy while in air. Your team receives 10% reduced ability cooldown duration. Your team receives 4% increased base movement speed. Your team receives 10% of LDT cooldown refund after dodging an attack. Your team grants allies 3 gray health. What? 3 gray health for 3 seconds. After knocking back enemies with projectiles. Creo que este, ¿no? Porque si es más rápido ese. Cool. No mames, necesita actualizarse el multiversos.
Most play overall, Arya Stark. En tu vida, güey. Nada más he jugado 3 veces con Arya, güey. O sea, simplemente con el Jake soy nivel 8, güey. What? Que hecho aprendí sus perks con el Jake, no con esta hermana. Está cagado. LeBron James. No mames, que está LeBron James. Bueno, pues no que se la crees este brother. Vamos a jugar uno a nosotros. Vamos a jugar el 1v1. Choose your character. I was trained by the greatest swordsman who Get ever 3 lived. assists. No se puede. Win a match under 120 seconds. Use all jumps, air dodges, and air specials without touching the ground. ¿Cómo hago eso, güey? All jumps, air dodges, and air specials without touching the ground. What? Pensé que había puesto unos contra uno. Teams 1v1. ¿Qué? Prepare yourself. I think this should be a fine warm-up. I'm ready for more. Not today. Cámara. Coming at ya. ¡Oh, qué buena! ¡Ah! ¡Qué perro, güey! Match point. Red team. Nothing will stop me this time. Heating up.
Match point. Blue team. Ow, 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 ow. That sucked. Güey, qué asco el combo ese del Superman, güey. Why do you think they call me the man? Qué asco ese combillo, Just doing my job. A ver, buscar rematch. Rematch. Hijo de su puta madre. Let's go. Choose your character. What do you want? A wolf of House Stark is not afraid. Prepare yourself. Ahorita hacemos 15% more damage. Y aún así no lo sacamos. Vete a la verga. You could have walked away. This world is no place for goody two-shoes. Coming at ya. That's cool. Ready to fly? You thought you had me. Ah, güey, dodge durísimo ese pedo, güey. Vete a la The caked verga. man is strong. Time for a new strategy. Qué enorme. Este pendejo, ¿por qué no se putas muere, güey? That's cool. Vete a la verga. Match point. Blue team. Now it's my turn, Diana. Match point. Red team. I'm back. And things will not go the same way again. No mames. Vete a la verga. ¿Qué fue esa mamada, güey? Armor, güey. Qué asco, güey. Se debió haber estuneado durísimo. Pleasure was all mine. No thanks. Vete a la verga.
Fancy footwork. Choose your character. Estoy muy seguro que he escuchado. Ah, es que seleccionas. Ok. A ver. Choose your character. A girl has no name. LeBron James. ¿Me escuchas? Simón. ¿Tú a mí? Simón, me parece que hay otra llamada en curso. ¿Otra llamada en curso? ¿De qué hablas, güey? No parece nada. Simón. No parece nada. Bueno, anyway. Muévete. Voy, porque me aparejo con un brother. Contra un box money. Ah, pero ahorita Pues, acabo de ver pues- los perks, güey. Prepare O sea, yourself. nos conviene durísimo ¿Qué? llevarnos los mismos perks, güey. ¿De qué Porque- hablas? De los perks de estos, brother. De... No, pero... O sea, ¿por qué o qué? Pues déjame te explico, verga. O sea, si los dos llevamos el mismo perk, se estaquea, güey. Y por ejemplo, Ok. uno que yo agarré ahorita, que dije, su puta madre. O sea, el perk es de que al brother que tenga más daño, le hacemos un extra daño de 15%, güey. O sea, si los tenemos los dos. Si nada más tengo yo, le hago de 7. Pero 15% de extra daño está muy loco. ¿Ya viste las patch notes? LeBron James. No, pero o sea, es que hay como, por ejemplo, si le das en los anuncios de la parte derecha, te aparece así como Fortnite y te vas hasta de patch notes 1 y aparece Vilma con varias fórmulas. Y es la de que el volumen de una pirámide, de que la chicharronera, una de ángulos en radial, o sea, verdaderamente esto es como, si pon cualquier fórmula matemática y que se vea así complicado, ¿no? ¿Qué querías que pusiera, no? Pues no sé, algo así, o sea, algo más, no sé, avanzado. Pero esto es de primaria. Brother, güey. Mira, te pasaría si pusieran de que la de fuerza, ¿no? Para ver si somos más rápidos. Este pinche Bob Bunny me está castrando, güey. All aboard. Vete a la verga, güey. Red team. Each lesson makes us better. Match point. Blue team. All right, keep that stabby thing away from me.
Verga, pinche Box Bunny, güey, qué castrante, güey. Ah, a ver, bendito. When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Play again? No, no quiero rematch, güey. Ni pedo. Choose your character. Party invite. Ya admite. Ah, ya vi. LeBron James. ¿Cómo te acepto? Ahí está. Va. ¿Cuánto es? Ah, tengo ¿cuánto cuesta la área? 3000 balas. Ah, llego a la... Ah, pero Superman cuesta 2000. Es que, no sé, a ver, tengo para probar Brawler. A ver, ahorita el que más he usado es tanque. No he utilizado support. A ver, voy a utilizar y asesino. O sea, Brawler está también digo, Bruiser, no Brawler. Bruiser, Jake y Shaggy. Bruiser. Pero Assassin Harley Quinn con Harley Quinn no me acomodo tanto. Ahora voy a probar support con el Rain Dog. Rain Dog. Mejor cómprate la vida. Time to Let's stick 'em with the fucking pointy go. end. Go. Ah, güey, me quité. Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing. Qué grande, güey. Nothing ¿Qué? is... La área dijo... No sé si lo dice, pero acaba de decir de que nothing isn't better or worse than anything. Nothing is nothing. Wow. Qué profundo. True knowledge right there. True knowledge. No, adiós. Despídete. No, y ahorita el Superman tiene un combo ahorita que me acaba de hacer que está bien erizo, güey. No te deja... O sea, lo tienes que dodgear muy perfecto al puto, güey. Si no, así vales verga. No, adiós. Adiós, güey. Prepare yourselves. Prepare yourselves. Me gusta la voz del brother que nos... Defeated. Pero me gusta más lo del Superman. That's Superman. He would look feeble next to the mountain. ¿Cómo se juega esta cosa? ¿Qué es esto? Here I come. Soy yo, me estoy lagueando. Dios. Oh, no. Match No sé. point. Red team. Strong man from the stars No, against bueno, a child. me parece How normal. is this then? Siempre veo así como... Not today. Esta madre, no sé por qué, o sea, agradezco que un personaje original, pero Botate verdaderamente es useless. No sé si soy yo. Ah, ¿qué pedo? Yo no acuerdo cómo fue esto. Goddess, guide me! No, No. Defeat. que pex, ni un minuto duramos. Ni un minuto. No, Botate no pensó en la revancha. Until next time, Clark. Rematch. ¿Qué es esto? Choose your character. Verdaderamente soporte de nada. A wolf of House Stark Soporte is not nada. afraid. A ver, voy a probar otra vez con... ¿Ya dijiste la Harley Quinn? Ya la he probado, sí. ¿Cómo que Shaggy no es gratis? Sí.
No, no lo es. Ah, ya veo. Ah, rotan. O sea, ahorita el ¿Cómo que Superman rotan? está frío, Ah, ya vi. El Superman está Ah, free, también la Garnet está free. El Finn está free también ahorita. Simón, yo decía yo, ¿por qué Jake ya no está? A ver, le voy a poner a Superman a ver qué tal. Ok. Qué asco, entonces tengo... Ah, espera. o sea, con No, Jake... entonces Espera. ¿Wonder Woman ya no está free? Ah, sí, sí está free todavía, espérame. Simón. O sea, ella me imagino que siempre está free porque la desbloqueamos con Sí. A con ver, el tutorial. confirm. Pero bótate, entonces hice 9 niveles con Jake y ya no lo puedo usar. Pues cómpralo. Pues Así sí, como el güey, área. pero vete a la Leave one verga. wolf alive and De the aquí a sheep que are llego a never 2000 safe. otra vez. Bótate. Qué asco. No. Jake. Ah, bueno, Simón, ahorita que puedas, antes te digo cuáles son los perks, güey. Pero no, los que tengo. Bro, no tengo ningún perk. O sea, No, verdaderamente pero soy los bien compras, o coordinado. sea, los tienes que comprar, ¿no? Ahorita ya vi. O sea, si subes nivel, creo que te dan Sí, por eso, si algunos. subo de nivel. Ajá, o sea, te dan algunos, pero los Prepare compras también. yourselves. O sea, creo que aún así te puedes poner unos, ¿sabes? O sea, si subes nivel te dan como los del personaje, por así decirlo. Pero hay una página aparte en donde compras los perks. The stretchy dog will make a fine trophy on my wall. ¿Esto? Excuse me, what? Ah, trató de hacer la Kirby el Jake. ¿La qué? Ah, la Kirby. ¿Qué estoy haciendo? Como que estoy algo bugueado. Uy, no. Gotcha, nerds! Heads up, dude! Works like a Sí, estoy muy charm. bugueado. Ya veo por qué perdimos. Ah, Ya. no, pero ya, fuck, no sé cómo. Nice shot. I won't let that happen again. And straight out! What the fuck? A ver. Take this, you ding dong! ¿Qué es esto? The gloves are off now. ¿Me escuchas? Ah, Red fucking. team. Oh, no, no, no. That was a Es que mistake. no, ya me sacó. No, Te dije, se estaba bugueando. Crowd outside! no puede ser, no puede ser. ¿Qué fue con este día? Porque está bugueado, güey. I'm Beauty. Defeat. Sí, man. Primero yo con el Halo y ahora esta madre con el multiverso. Ay, no puede ser. Verdaderamente digo que solo nos queda Oh, yeah. el Making hombre. bacon pancakes tonight. Hay que Me queda nada. Can you? No puede ser, güey. Pero mira, ya está. O sea, solo me sacó. Solo me sacó. ¿Cuánto lleva tu iPad? Choose your character.
¿Cómo ay, ¿Cómo qué? Choose your character. y ahorita yo creo que en unos 5 o 10 minutos ya está Leave one wolf está alive fine. and the sheep Algo a are probar al Jake. safe. ¿Cuál Jake, güey? A wolf of House Stark is not afraid. Digo, al fin. Fuck, ¿por qué dije Jake? ¿Apenas escuchaste eso? No, es que como que mi cerebro también está bugueado. Como que también estoy bugueado. Me acordé, hay un clip que me gusta mucho de... ¿Topas al Alex Jones? No. En este es un brother que es como nuestro... Como nuestro... ¿Cómo se llama este imbécil? El que hizo Cañitas, güey. ¿El que hizo qué? Cañitas. ¿Qué es Cañitas? No, tú no sabes nada, güey. El brother que busca fantasmas y aliens y así. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Güey, es muy famoso, pendejo, de aquí de México. O sea, que es un imbécil, güey. Ya. Sí. Ese era, güey. Fuck me, espérame. Fuck. No, espera. Ya sé quién es ese, uno viejito. Simón, bueno, haz de cuenta que Alex Jones es ese güey, pero de allá después pero el brother fue una entrevista al podcast del Joe Rogan. Y el brother ahí se empieza a dar unos pasos y el brother ya todo pensativo de I'm not gonna lie to you, I'm kind of retarded. No sé por qué me da tanta risa ese pedo. Jaime Maussan, ¿no? ¿Cómo? Ándale, Jaime Maussan. Maussan, ándale, ahí está. Jaime Maussan. Ándale, ese pendejo. No, fuck me. Qué pendejo, se cayó solito. ¿Qué haces con tu dinero, güey? ¿Te da más ataque? No sé ni qué estoy haciendo. Creo que saques monedas. ¿Ves eso? Ya tienes 1000 baros. ¿Cuál los compra, güey? Saca ya el maldito que nadie quiso. ¿Cómo se llama? Este imbécil. Ay, mamá. Keep your eye on the ball. Hombrete. ¿Cómo activo mi fucking poder? Ya morí. Así no. Vaya, güey. Pues el LeBron también es tanque, ¿no? Supongo. Puta madre, no Match sé. point. Red team. I'll end you with a chicken bone if I have to. Okay.
Fuck me. Match point. Blue team. That was a Usa lucky el shot. pendejo, güey. Usa el LeBron. Porque tienen armor estos pendejos, güey. Porque ese es el de Wonder Woman. Ay, sí. No mames. Ya, cámara, sácalo volando. Pero como No. no es cierto, no es cierto. Oh, Güey, el LeBron no se va, güey, hijo de su puta madre. verdaderamente pagó para que no lo derribaran. Sí, monas. Entonces, güey, sí, el rematch. No, sí, rematch. Hijo de su puta madre. La Wonder Woman no hizo nada. Y sí, pura robada. Pura robada. No, más bien sí, el LeBron le robó todo también. Hizo el mismo daño. Play again. Choose your Ah, ellos nos rechazaron. Va. Hijos de su puta. No, espera, otra vez voy a jugar con Finn porque no la agarraron bien. Va. ¿Por qué un mago? ¿Por qué no hay? O sea, si hay gratis de todo, debería haber gratis, por ejemplo, el Box Bunny. True. Sí, deberían de estar gratis cada. O sea, uno de cada, ¿no? Ahora voy a probar a la Garnet. Detesto su show, pero Ah, bueno, supongo que hay uno de no le digo, todo. no. Pero solo hay 4 gratis, ¿no? Nothing isn't better or worse than anything. Simón. Está la Garnet, el Finn, el ese original que nadie quiere. Y está Superman. Ok. Simón. O sea, entonces, o sea, son 4 por semana, me imagino. Y o sea, ahí toca uno de cada uno, pero, o sea, ahorita no tocó. O sea, en esta y la pasada no tocó. Bueno, ahorita es la beta. Bueno, o sea, ahorita es la beta. Pero, o sea, de Ahí, estas aquí 2 me acaba de mandar semanas, mensaje. ninguno fueron magos. ¿El Lalu? ¿De que ya se va? ¿Eh? ¿Lu? ¿De que ya se va? ¿Qué? ¿Lu? No, Leo. Ah, la otra L. La magia. La magia. ¿Qué te dijo? prepare Sí, pues me felicitó. yourself. Ah, neta. Felicidades. güey. Simón, ahorita todavía pienso responder, pero ya ahorita ahorita que Ahorita, terminemos esta partida. cuando salgamos, le mandas una así, gracias, bro. No, tampoco. Sí, me estaría muy mierda, pero estuvo cagada en mi cabeza. GG, no. Never defeated a man from the stars before. First time for everything. Batman. ¿Qué tiene de especial este de la Garnet? No sé qué hagan. No sé, pero me está gustando. Sí, como que Tal vez nos me dé tocaron ganas por de ver mucho este tiempo, Steven Universe. ¡Ah! ¿Pero qué pex? Cámara. Déjenme. Ah, es un imbécil, es Superman. Ese güey vuela. ¿Cómo se cayó? Well now. No puede volar. Aquí no es como. ¿Cómo no va a volar, güey? Hace rato voló hacia mí y me agarró. ¿No que no puedes agarrar? El Superman sí me agarró, güey. O sea, debe ser solo Superman agarra. El verdadero poder de la Warner Bros. Como Fuck. el Mortal Kombat con los cortos. Each lesson ¿Qué ventaja de campo o qué?
Not bad, Superman. Not bad at all. No manches, verdaderamente. Que el Batman está rotísimo. Ya, aquí cae. Además, ¿cómo nos cancelaron la pasada de que ellos sabían muy bien que ganaron por chiripa? Ay, mamá. Saca el Batman. No mames. Ya, güey, basta. I fought worse. Feel the beat. Ya, güey, pinche Superman, güey. Salte. Match point. Blue team. Back again. Oh, match point, ¿Cómo te agarran así con ese combo? No sé, güey. Slice and dice. Bendito Batmobile. Me acabo de salvar. No. On target. Ay, mamá. No. Fuck me. No. No, solo tú puedes. Red team. Ay, casi me salgo, mamá. Tengo miedo, güey. Tú puedes. No, Si me no sacas puedo. Es que yo tampoco puedo, güey. No. No, tenía 120 ya, güey. No podía hacer mucho, güey. A ver, tan güey. And that's why. No, la verdadera ventaja de campo, güey. No puede ser. Simón, yo no hice nada más. De hecho, no es cierto. Pura roba. Pura roba. ¿Le diste rematch? Simón. Okay. Sounds good. If you insist. Ahora sí, hijo de. Let's do that again. Pero no cambia el mapa, ¿verdad? Sí, sí cambia. Choose your character. Nothing Cambia isn't todo. better or O worse sea, than puedes anything. elegir No pienso perder, así que Nothing is toca. just nothing. No, la Garnet. Sí, me gustó la Garnet, ¿eh? ¿Sí está buena? Yo ocupo que ya me den el perk de defensa. Ah, no, ¿qué hice? No quería hacer eso. No. Adiós. Cargo 3,000 pesos en tu tarjeta. 3,000 varas. La Young subió fotos al Gram. El Gram. Hace un chingo que no me meto en Instagram. Yo tampoco lo acabo de descargar. Acabo de Para descargar. pues, las fotos, ¿no? Subirlas del Gram. No. Ese güey. ¿Qué? ¿A quién estamos esperando? ¿Quién es el imbécil, güey? Creo que soy yo. No, yo ya estoy. No, tú ya estaba. Prepare yourself. Palomita, güey. Hora de poner este BTS a ver si me da suerte. Uy, no. Boy. Está cagado que del logo de Multiversus, o sea, todos están como que nada más su ítem, o sea, no aparece la cara de nadie, pero el Jerry ahí sí Never aparece. defeated a man from the start. De que full before. body casi. First time for everything. Ah, no, te metí el cuchillo a ti. Ya empezó, güey. On target. Gracias. Creo que no es un combo, güey. Now these are moves. Not today. No me digas eso. ¿Qué estás haciendo? Güey, ¿Estás jugando? tenía 50, güey. Este brother me mandó volando. Como si tuviera 200, güey. I messed with the No S. mames. Déjala verga, brother. Fuck me. No, ¿qué? My target. Ay, qué bueno soy. Here it comes. No está. mames. Está. ¿No te sacó volando a ti? Caped man is strong. ¿Qué Time pex? for a new strategy. ¿Viste cómo me agarró ahorita? No, pero. O sea, vi que salió alguien volando y dije, al fin, ya saqué a alguien, pero. Ya sé. Ah, This is
No, fucking, ¿qué es eso? No, el Batman está rotísimo. Eres ¿Qué un pedo? imbécil. El Batman hace algo, güey, porque ya fueron 2 que no puedes saltar, güey. O sea, van 2 Verdaderamente, veces que, o sea, me mandó para ese güey abajo y no tiene puedes el poder de saltar, alguien de güey. su lado. Simón. O sea, porque van 2 veces que me avienta así durísimo y no puedo hacer nada. O sea, no puedo saltar, no puedo dodgear para adelante, güey. Qué asco está el Superman, güey. A ver, ¿me va a poner yo? Ah. A ver, la Garnet ahorita me la puedo comprar, ¿no? ¿Verdad? No sé. A wolf of House Stark is not afraid. Pero pues ya compré el área. Como que me mantendré con ella. Sí, bueno, el Taz también se... ¿El Taz está feo ahorita? No, el T iba a decir. Es que quiero comprarme el Box Bunny porque quiero probarlo, pero ahorita la Garnet me está gustando. Entonces prefiero invertir en la Garnet y que la siguiente tal vez la siguiente semana esté free el Box Bunny y lo pruebo. Ahorita ya tengo 2000. Ah, mira. Mejor sí, mejor Espera, hasta que espera. tengas 3000 y ya el que sea te compras. El que te guste. Ahora no sé cómo ponerlo, lo voy a poner así. James. Voy a poner... Gracias, no he pensado en hacer nada aún, pero si te me ocurre algo, te invitaré. It's time for us to play the game of faces. Wow. Ah, fuck, porque avisa. Ah, perdón. ¿No tiene sonido? No sé, ya sabes que yo no juego con... Cows and big dreams, but Your lack of morals is troubling. Ah, qué bueno soy, no puede ser. Ah, Don't count me out. Simón, la Garnet, hasta me está convenciendo de ver su show. Clown. Cámara, le metí el fregazo de Suecia, ¿verdad? Match point. Blue team. Ahí está, no puede ser. Qué padre. Robadas La Garnet, todas, pero verdaderamente. güey. Este es el combo. Este es el combo. Es que también estaban, pero bien mecos. Sí, esos güeyes están... Les faltaba algo. Rematch, va. Les falta algo, güey. Estos hermanos. Choose your character. Choose your character. Always room for a few more on my list. Ocupo que ya metan al Jon Snow, güey. Deben de meter al Jon Snow antes de al pendejo de LeBron James. Porque LeBron James no es como un personaje, ¿sabes? O sea, Simón, o sea, verdaderamente. realmente yo Ay, creo que fue sí. de que... O sea, ese brother pidió estar ahí y pagó por estar ahí, güey. Sí, eso es lo que te digo. Durísimo. Prepare yourself. Es que además, o sea, de Warner, o sea, de todos los personajes que tiene, o sea, creo que hasta Sheldon de Big Bang Theory podría estar aquí antes que LeBron James.
El Sheldon. Winter is coming. Estaría padre, ¿no? Que tuviera aquí unos poderes de rayito así de física. De física. O el Rush, está con sus poderes de astrónomo. ¡Va a explotar! ¿Cómo explota, güey? Hope you like it. Ah. Fuck me, ya. Fuck you, LeBron James. Gotcha. Ay, no mames. BTS. Salte, pinche LeBron, güey. Hijo de tu puta madre. Ahí está. Oh, it's gonna be like that, huh? Ah, mira, me dieron un trofeo. I really specialist. Saca a LeBron James. Felicidades, sacaste el LeBron James. Oh, that friggin' hurts, you know? Pummeling time. Si la Garnet verdaderamente se ha vuelto mi o sea, no sé, me gusta jugar con ella. No. Pero aún no sé, he logrado hacer un... ¿Cómo se llama? Un poder que lanza su puño, pero no sé cuál es. Ese güey. No, lo he intentado, pero, o sea, ya lo he hecho. Pero no sé cómo lo hice. Clown time. Money. Our stories aren't over yet. Ah, creo que es de que se recarga o que hay otro. ¿Qué peso están ganando? Ah, pues no está ganando. LeBron James tiene vida normal, creo. Ya. Verga, pinche LeBron, güey. Sí, es tanque de los buenos. Ya está, a Harley Quinn ya Ese va a güey caer. verdaderamente Ahí está, adiós. tanque de tanques, el pinche LeBron James. A su casa. When people Padre. ask you what happened here, tell them the North remembers. Toast back. Anta, no te estaba dando toast, güey. Ya no te di toast, güey. Ni pedo. Choose your character. Choose your character. I was trained by the greatest swordsman who ever lived. Ah, bueno, no, espérate. Quiero ver lo de los perks. ¿Te puedo ¿Cuáles? comprar otros? Train... Progress through this character... Ah, ok, ya entendí. ¿Qué? O sea, creo que ya al nivel 8... No. Al nivel 9, ok. Ah, ya. O sea, al nivel 9 es cuando ya puedes comprar los perks que quieras. Okay. Garnet changes a heavy forward to punch. Nothing is just nothing. Ya entendí. O sea, entonces la strat es levelear a todos hasta el 9. O sea, todos tus characters deben ser al menos nivel 9 para ponerles cualquier perk. Stronger than John. Singing rear applies stopped to Rocket Fist. Spark of Love. Güey, está bien irse esta misión, güey. Use all jumps, air dodges and air specials without touching the ground. ¿Qué es eso, güey? All Ah, bueno, el Marcos está en la, pero al fin está online. Uy, no. Bueno, afuera. Where are you? ¿Y si estará este brother aquí? Bueno, o sea, si habrá hecho lo del multiverso o no. No, ¿qué va a estar haciendo?
¿Cómo me caga la gente, güey? No me contestó. ¿Qué te dijo? Es que los es lo que le puse, ¿no? Ajá. Bueno, me puse me agrada la idea, gracias. Gracias. Your team receives 5% increased dodge distance, or your team receives 10% increased jump speed. Ah, pero me puedo poner que tú tienes. Your team deals 5 increased damage with attacks that not bad. Ah, es igual, está muy bueno. Simón y uno verde. Ah, no como mames, de me puedo poner. Ah, no, a ver, ¿qué hice? Verdaderamente banger. Simón, no mames, eso está rotísimo, güey. Yo pensé que tenía que ser uno rojo, uno azul y uno verde. Verde, pero no. Pero no, puedes poner 3 ofensivos, güey. Qué Qué asco, padre. güey. Ya Bueno, ganamos. o sea, sí padre, pero qué asco también, güey. Simón casco cuando lo usan contra ti, ¿no? Qué asco cuando los encontré. O sea, es que yo siento que eso no se puede hacer, güey. O sea, 3 ofensivos. O sea, porque de por sí ya... O sea, si hacemos lo que te digo de poner los mismos... O sea, tendríamos 15... O sea, de este tenemos 10 ya ahorita, güey. Ya empezó. Solo. Es que... Tenemos 10 ahorita, güey. Por los precios que nos pusimos ahorita, güey. Y aparte tendríamos otros 15... O sea, ya van 25, güey. 25 de daño es demasiado, güey. Y luego me faltaría otro perk, güey. Que pon tú que sean otros 10, güey. 35 más de daño. Está muy roto, güey. Muy roto, güey. ¿Había spy? No me digas que morí. This is unacceptable. Porque es que trato de cargar mi control y trato de llevar un mosquito, entonces me empezó a atacar. Me empezó a atacar. Match point. Red team. Get me back in the fight. You're hopeless. Long distance. Ah, cámara, ese combo. These moves are all mine. Si ahorita estoy siendo useless. Ahí está. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Perdimos? Simón. El rematch se juega. Simón, pero es que... Ya, voy. Oh, it's a Froyo night for sure. Espera. No, nos dijeron que en él está. A ver, ¿me escuchas? Simón. Choose your character. Nos negaron esos hermanos. No, ay, hijo de... La Garnet. A ver, ahora sí la move list. Ajá, mira, es que dice Garnet fires a gauntlet as a projectile that can be aimed with input. On cooldown, she does a shoulder charge. To match the ground, but Garnet's gauntlet don't travel as far. Sparkle of Love. Garnet can charge and aim electric bolt projectile upward. Report will leave and repose with the landscape. Ah, quién sabe. Ah, yo solo voy a decir Juan. Pero está chida el área. Están chidas sus habilidades. O sea, tengo 2 habilidades que me teletransportan, entre comillas. O sea, si lanzo mi daguita y vuelvo a hacer la misma acción, me lleva a donde dejé la daga. Y si le hago la B para abajo, me lleva hacia ti, hacia mi aliado. Adiós. No te desvances. Nivel 12 de Tommy Jerry. 12. No. Bueno, pero ya tenemos 3 perks.
Your team receives Dress. So, 10% increased jump speed, and your team receives 10% increased jump height. O dodge distance también. Ah, no, pero tú tienes el... No, me retracto. No. Bueno, no importa. ¿A Steven Universe está en HBO Max? No sé. No tengo ni idea de dónde esté Steven Universe. This is Cartoon Network. Ah, pues No, te sí, despides. entonces. Fly Fisher down fishing pole is weaker, but if he hits the ground on the wall. ¿Es weaker, pero qué? Es que yo no alcancé a leer. Ah. Uy, no, Don Lectura no alcanzó a leer, no puedes. O sea, es que cuando leo con voz, pues leo palabra por palabra. So you're Superman. The Hound is bigger. ¡Ah! Ok, un projectile me puede hacer mierda mi cuchillo, ya vi. Sorry, Kryptonian. No me soples. Me está soplando ese perro. Ya empezó, by the way. Pero muy tranquilo. ¿Qué pedo con el Jerry anda ahí? What do we say to the many-faced god? Oh, este brother lanzó al Jerry al Superdición, ¿no? ¿Qué pedo? Cámara, pinche Superman, güey, hijo de su puta madre, deja de soplar. Sí, parece que solo se hace un movimiento, ¿no? Never ending battle. I'm in. ¿A qué pet se puede volver Superman? No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? I don't know whether I'm very angry or very insecure. Cámara, pinche Superman. I have the rhythm. Wow. Match point. No. Red team. ¿Qué pex? Man from the stars against a child. Superman me está hartando demasiado, como no tienes idea. Ya, güey, muérete. Ya saqué el pinche Jerry. Güey, muérete. Okay, let's try again. No, ya valimos, ya valí. Defeat. ¿Qué pex? ¿Todo bien el emote del Tom? ¿Viste el emote del Tom? Del de ¿qué pasó? Sí, man. There is a right and wrong in the ¿Qué universe, pex? and that distinction is not hard to make. Continue. Ah, rematch va. Nos van a destruir. No, no hay pedo. Okay. Si es que el Superman, realmente de un move nada más se lo sabe. Sí, man. O sea, es que por sí solo no vale verga. O sea, ese mood, porque pues sí lo deja muy quieto, güey. Pero el Tom no deja. I was trained by the greatest swordsman who O sea, ever se lived. pone también en el hielo ese y nos chinga. Uy, no, de nivel 9. Rayo su padre, no. Sí, no.
No, no, no. Oh shit. Please take love. Love. Prepare yourself. Are you sad? Ok, ya llevamos 50 minutos en el multiversus. ¿50 minutos? Pues por la llamada del Discord. Ah, pues sí. My future vision tells me this will be no problem at all. Watch my feet. ¿Cómo llegaste a 50 tan rápido? Wow. Nonsense always came naturally to me. Boom. I don't want to hurt you. Cámara, qué pido. By the 7. ¿Qué me pasa? Not many people can take Madison. Nice work. Fuck me, ya. No. Match point. Red team. No. No mames. ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué ¿Qué pasó esto? asco? ¿Qué pasó? Nah, güey. I am the winner. Qué asco, mamá. I am excited. ¿Viste sus perks? Porque no los vi. Tenían todos, literalmente todos. Choose your A ver, character. yo ahorita ya... ¿Qué nivel eres con la hermana esta? Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing. Pero voy a tomar un descanso de la Garnet versus la Wonder Woman. Wonder Call me, Woman. what is? Call me Adam. ¡No! Acabo de ver nuestro win rate del 20% de nuestras partidas las ganamos. No he visto el win rate. Sí, man. En career, Ajá. stop me looking so. Most play overall, Garnet. Ah, claro que sí. Oh, 20 pero qué asco. Oh. Nivel 10, ¿qué les pasa? Choose your character. ¿Qué Oh, hacen? a ver, ¿cuáles te vas a poner? Yo tengo tengo el de offense, defense, utility. Tengo el fancy footwork. A ver, fancy footwork me lo pongo. ¿Qué más? Ajá. Tengo el Fácil, offense, que es este. Ajá, y tengo Ah, de sí. defense. ¿Tienes el Kryptonian Kryptonian skin. skin? Ah, va. Va. Oh. Pues juega. Ah, tengo. Los otros dos son de play, ¿eh? Ah, o sea, son pendejos, va. Simón. Simón. No, el TAS tiene todo. Tiene todo. Y coincidieron en dos. No, ya nos despedimos. Prepare Yo creo que hicimos en yourself. 3. A ver qué pasa. Sí, pero ni tú ni yo somos pasando nivel 10. Level 10. Sí, ¿Qué creo que está el bien? perk grande sí importa mucho. Sure you don't want to walk away. ¿Qué pex son el TAS? Wow.
No, verdaderamente necesito un curso de esta madre porque... Ahí, que el TAS está rotísimo. No, nada le bajo. ¿Se cura el TAS o qué pedo? ¿Qué? Not today. No, me sacó volando. Nothing will stop me this time. No, ¿qué estoy haciendo? Parezco mono. I'm ready for more. Ahora el pinche fin no es tanque, güey. Ahí está, ya lo saqué. No, pero tú tampoco eres volador, no. Qué buen combo. Ah, qué buena. The picture. Cámara. No. My hand. Defeat. YouTube. ¿Qué pedo con esta banda, güey? Te digo, el TAS era el que cargaba el pinche fin, nada más estuvo ahí de su esposo, mira. Le ha robado. Remacho, ¿no? Sí, man. No, pues nuestro win rate al final de hoy va a ser de 2. De 2. Cagado, güey. 20%, güey. Qué asco. Carla The Garnet. girl has no name. La carne. Oa. Next up, Sky Arena. Experimental. Ah, poco sí es no experimental. Ah, no, me faltó un perk. ¿No puedo ir atrás? Solo tengo estos dos. No, pero tengo uno. O sea, yo tengo los tuyos, güey, pero le di. Yo ya sé. No, sí, pero pues le di X muy rápido y no. No, eres un imbécil. Ah, puta madre. Prepare yourself. Ah, puta madre. Mi pedo. No, pero además que mamada, porque ya había puesto, o sea, al menos se hubiera quedado los que ya había puesto en la pasada, ¿no? Porque al menos tendría 3 perks, güey. This won't last No sé long. por qué nada más me puso eso. Don't get fleas on me. Ah, fuck me, ¿qué es esto? ¿Qué pedo, pinche fin? ¿Qué pex? Cámara. Definitivamente no sé qué. Esto. Un tutorial bueno. Porque ni de chiste estos. O sea, yo no pasé por el mismo tutorial que estos imbéciles. Each lesson makes us better. Get ready to eat my sword. This is for you. Ah, qué grande soy. Ah, qué bueno eres, no puede ser. ¿Y ese par qué hace? No sé. Estoy intentando hacer algo, pero no sé qué es.
Sé que puedo agarrar a un güey y convertirme en... Puedo agarrar el de este güey. Ahí, güey. Me convierto en el Taz. Pero, o sea, de que un segundo y no sé qué hacer ahí. ¿Qué pedo? El pinche Taz se convirtió en pollo. A la verga, ¿qué pasó? Ah, No, es adiós, que te... O sea, cada vez que te pones, ¿sabes? Simón. Ok. Adiós. Ay, no mames. Hay una habilidad que te bloquea el salto, güey. No sé cuál sea, güey. Prueban varias veces y ya no fue Superman, güey. Ahora fue este imbécil, Me imagino que hay alguna habilidad que... Algún efecto, güey. Que te bloquea el salto, entonces... Quiero tener un fire. Choose your character. What is it? Win 2 matches with a support class. Uy, no. No, además el pase Nothing es isn't beta. better or worse than anything. Que lo voy a andar completando. Nothing is just nothing. LeBron James. Ahí está. Prepare yourselves. I hope somebody's filming that. El Iron Llano y el pinche libro. Puede ser dos tanques. Ah, sí. Dos tanques y el Iron Giant, ¿no? Now take it. Got you. Ah, ya vi lo que hace, güey. ¿Qué? ¿Viste ahorita? El LeBron tenía 1 de daño, pero como por ¿Qué 2 tal? segundos, güey. O sea, como que por un tiempo. Good hand. O sea, puede no tener un chingo de daño. A ver, ya tiene 7, brother, güey. ¿Viste? Simón. 6. Ah, ok, ya vi. No, pues por pinche, verdaderamente 3 tanques. Sí, güey. Qué verga. Funny, gonna play chat. No, que pinche Lebron. Not today. I must admit, that was pretty good. Got you. Güey, tiene 182, mamada. Hijo de tu puta madre. Mamá, tienes 209. Ya saqué el pinche Lebron. No, me sacó antes ese imbécil. Qué asco, güey. Porfa, muérete, güey. No, fue buena idea pelear aquí. ¿Qué grande eres? Ahora sacar al pinche tanque. No, tenemos 4 tanques, güey. Qué pedo. Deja de cargar. Oh, ¿viste? Puedo pararle los pinches balones de los dos. ¿Qué fue? ¿Por qué tiene ese brother? ¿Está enojado? ¿Quién? El Iron Giant. ¿Qué tiene? No sé, tiene ahí una barrita, güey. Red team. Try that again. Si está enojado. Pues no sé, pero yo estoy muerto. ¿Qué pedo, LeBron? Ay. Deja
Deja de hacer tu mamada. Yo ball. Good hand. No, güey. ¡Ah! No, está cabrón pelear contra 10 tanques, güey. Está la verga. 200 y cacho y no se murió el pendejo ese, güey. Mira, hicimos el mismo daño. O sea, verdaderamente hasta hicimos casi el mismo daño. Y no hay forma que puedes ver esta definición de ser 5 tanques. A ver, yo también voy a ser tanque a ver si les gusta. Time to stick him with the pointy end. Ponte al Superman. ¿El Superman? Ah, no voy a poder yo al Superman. Light it up, dynamite. Light it up. Prepare yourselves! Prepare yourselves. Wish it hadn't come to this. Good hand. Catch it. Nope. Not today. ¿Qué hizo esa mamá? A ver si es un verdadero tanque. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? All you. Now take. Just gotta stay focused. Qué bueno soy. Ahora sí, verdaderamente ocupo el emote del Tom. Yo creo que está grande el puto, güey. Tiene su equipo, está enorme, güey. Yo ball. Good hand. By the 7. You fight Yo ball. well. Good hand. Fuck me sacaron. Venga. Sí se puede. Iron does against steel. ¿Te encargas de Libran? Ah, ya está. Esto está fácil. Ahí está. Qué bueno soy, no puede ser. ¡Ah! Blue team. Ya se cae durísimo el dedo. Nope. Sí, man. El Superman está rotísimo. Coming your way. Ahí está. Qué bueno eres. Gané como 3 trofeos ahorita. Gracias. Como 3 trofeos. No, o sea, no cap. Mira, déjate mando foto. Ah, no, solo uno. 7 rounds. No, solo Pero me una. parece. Pero me parece. Win 10 match made. Te juro que eran más. Güey, hicimos un putero de daño, güey.
Ponle rematch, ponle rematch, ponle rematch, ponle rematch. ¡Uy! Perdón. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, eso es que era 2 de 3, ¿verdad? Sí, hombre. 650, güey, para 4 vidas, güey. Qué desagradables imbéciles, ¿no? Y ni siquiera es la main. One wolf alive and the sheep La are main. never safe. No, el Superman No, sí está sí. rotísimo, entonces, ¿no? ¿Qué pedo? No, Qué hija de perra, güey. es que ya le agarré el truco. O sea, es que me soy nivel 2. Qué grande. Verdaderamente. O sea, ahorita probar Superman. El mero sup. Prepare yourself. Es que además estoy escuchando BTS y yo creo que ese fue el combo. Ah, ya. Ah, la magia, la magia. Según el rollo me está dando poderes. No, el rollo le está dando poderes. Every hurt is a lesson, and every lesson makes you Estás better. orgulloso, Shifu. Dímelo. Qué gran película. Now take. One bullet, you got it. Fuck me. El LeBron sí te atora, Están jugando bien. Oh, ¿viste ese pedo? Simón. Ah, ¿cómo hago eso, güey? No, me caí, no, lo maté. Ay, qué estupidez hice. I know it's not your fault. Back again. Oh, cabrón, te mandé a volar durísimo, güey. ¿Por qué te putas mods? Like the wind. Gotcha. Ahí está ya. Vamos con este. You really thought I'd go out. All you. ¿Qué hago con esto? Good hand. Fuck me. You just made my list. Good hand. No. Match point. Red team. That was a mistake. Ahí está. ¿Qué? Ahí está ya. Blue team. Ya, este bro se cae durísimo. Ahí está. Está, ¿Qué güey. pasa? Ah, Social Butterfly, trofeo. Social Butterfly. Puto. Never to be seen again. Qué padre. 428 de daño hice. Hijos de su puta madre, güey. ¿Cómo no se van a la verga, güey? Simón. Toasty. O sea, esos sí son tanques. Sí, güey. Qué asco, güey. Y te apuesto que todo ese daño se fue a LeBron. Y sí, güey. Qué asco, güey. Betrayal. A ver, yo me gané mi perk, güey. ¿Qué hacen? Choose your character. Choose your character. Betrayal. Hitting an ally
¿Qué? Hitting an ally with Aria's dagger has a longer cooldown, but the ally given an enrage buff. If Aria dashes to a dagger on an ally, she enrages Brown herself. sugar. Ah, ok, ahora... Ok, es que antes, si te daba yo con mi daguita, güey, no pasaba nada. Ahora si yo te doy, el cooldown de mi dagger está más alto, pero te da un buff a ti y a mí. La otra vez con la carne, necesito masterear la Garnet. No puedo conseguir 4000 para comprarme al Superman y a la Garnet. Nothing isn't better or worse than anything. Superman y el Nothing is just nothing. Ah, estos imbéciles otra vez. Otra vez tú. Tengo estas perks. A ver si tengo... Voy a poner... Oh no, es el Lil de Cheda, ¿ya jugamos con él? Lil Cheda. Creo que ya, pero la verdad no sé. Imagínate que igual digan estos sin B. No, porque estos no eran del. No, estos son. No, son de PC, ya valimos. No, son de Xbox, ¿no? Prepare yourself. No parece que Ah, sí, Xbox. ¿Qué pedo? Me caga que los moscos tengan de que Balls 100, güey. Y esos son los tanques de la naturaleza. Sí, man. The hound is bigger. No, estos no le saben. Sí, estos güeyes les falta barrio. Ah, no, me agarra. Full force. ¿Full force qué, güey? Ah, la semi-gaguita, la vacía. No, voy a explotar. Cámara, pinches, Es que algo que me frustra es cómo escapas del combo. O sea, si te tora, ya valiste. ¿Sabes? Sí. Ah, te... A ver, te debemos dar un buff. Gran buff. Well now. Ah. No, qué pendejo estoy. Por greedy, eso me pasó por I will puto bury greedy. you. Okay, new strategy. Here it is. Fíjate que jugando o sea, yo que ya jugué también porque venía en el PlayStation Plus, el de Nick. Me gusta más este. ¿Sí? Sí. O sea, el de Nick está padre, pero yo creo que, o sea, como en cuanto a mecánicas, o sea, sé que no es como que digas, ay, si las mecánicas cambian, son súper distintas, ¿no? Pero son como esos pequeños detalles que no sé cómo explicarlo, pero me gustó más este, ¿sabes? Como que las habilidades y todo eso están mejores aquí. Ya ganamos. I don't need saving, Superman. I know the saving, Superman. Grande el área. Stick to heroics, Superman. Leave the list to me. Continue? A girl is ready. Qué padre. Okay. Mira, con esto sí me da más ganas de ver el aftermath. Game of Thrones. El aftermath The de girl has no Jon name. Snow. Tun tun tururun tun tururun tun turutun tun. Tiriri. A girl is ready. Tiriri. Tuki. ¿Tú no te puedes poner la bola de nieve?
No tengo nada. Pero a ver, checa. ¿Cómo que la bola de nieve? Ajá, el Snowball Effect ¿Dónde ves eso? en tus perks. O sea, si no te sale No, nada, pues- pues no te pasa, no te sale nada. Porque es que... Ah, ok, ya te entendí. O sea, como que tengo la posibilidad de tener la bola de nieve. Ajá, porque ahorita... Porque ya entendí por qué la vez pasada me quitó un perk, porque en sí yo no lo tengo. O sea, creo que me lo podía poner, pero que tú lo tenías. Porque igual hay un perk, güey, que si lo tenemos los dos, podemos parrear projectiles. Entonces, si nos mandan algo, si lo doyamos de que al momento exacto se los Ah, regresamos. eso es como un poder de la Garnet. O sea, el del neutral de triángulo. Ah, fuck, ya se pusieron serios estos brothers. Cámara, dejen de hablar. Pero ¿cómo rollo? Don't make me do this. Ay, güey. No, ¿qué estás haciendo? Me teletransporté a ti, pero como que algo repasé, me mandó hasta abajo. Es que yo estaba a punto de caerme. No, ¿qué? ¿Me bugueó? Mine now, Cartoon. Not today. Your hope. Damn. Ok, ya vi, güey. O sea, cada vez que hago el teletransporte normal hacia ti, tengo como 2 segundos y el golpe de esos 2 segundos manda a volar a alguien. Durísimo. ¿O no? Ah, no, sí, porque tenía 58 el brother. Ok. O sea, si se lo hubiera dado al Superman, el Superman se muere. The North never forgets. Got my eye on you. Time to cut loose. Fucking. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Match point. Red team. No mames, me agarró el Superman, güey. No. Defeat. Es que ya ni siquiera estoy seguro si es un glitch o algo así. Porque, o sea, hasta intento saltar y mi monito hasta se traba. Rematch. Entonces ya no sé qué verga sea. Let's go. Pero sí me caga eso, si estoy certero, güey. Choose your character. Choose your character. Ahora checo lo de la Snowball. Simón. Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing. ¿En defense o en offense? Offense. No, static electricity y percussive power punch. Mi pedo. Get back, monkey cat. Let me get back to the wood. Prepare yourselves. Prepare yourselves. I'm warning you. I don't have an easy mode. Ah, qué pendejo. Get back, monkey cat. Let me get back.
¿Qué? La broma. Let's go. Right in the back. ¿Qué pigs? Ah, no mames. Me importa, me importa, me I'll end importa. you with a chicken bone if I have to. Sí, es que... Ahí está, ahí está. Ah, no, el pinche Batman. Ahí está, ¿qué pasó, papi? Eres tanque, güey, no te hace nada eso, güey. Simón, si me lo creo lo suficiente, puedo volverme de tanque. ¿Qué pigs? Ese güey, yo creo que del Drax es la mejor, güey. No sé por qué a la gente, güey, le gustó más el Guay Gamora, güey, que el... Yeah, do it, I can take it. Y el pinche Iron Man en la cara, güey, con un pinche beam del tamaño de... Yeah, I can take it. Simón, este también está chido. Es que el Drax, o sea, aunque no me gusta ese, como en general, tipo de personaje de idiota, o sea, tengo que admitir que el Dave Bautista le sale chido. Sí, man. Así como, por ejemplo, en la de I too am extremely humble. Cámara, pinche Superman, güey, déjame en No. paz. Match point. Red team. The caped man is strong. Time for a new strategy. Ya, el bando no sale. No, 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 yo voy a morir, no. Tenemos que jugar más inteligentemente porque así como estamos gastando la vida, el Superman está fresh. Ya. No, 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 pero yo también aquí. Blue team. Okay, that one's done. Ah. Ah, güey. Taking it to the sky. No, 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 adiós. Ay, qué bueno eres. No, pero ya me van a volar. Vuela el Superman. Él es tanque. No importa, no es tanque, no es tanque. No es tanque ese brother, no es tanque. ¡Ah, Brio No. tampoco! ¡Ah! Parece peleador el pinche Superman. Si te toca con ese poder, vales gorro. Simón, por eso lo está haciendo el brother de No, No. no fue Fuck. tanque. Ay, el brother Ay, divagueando. ándale. Nice Brother, work, tío. Ya fueron las 2 de 3, ¿verdad? Sí. Ah, Simón. Toasty. Sí, ganamos una, pero... Esto nos pasó por ¿Qué gris, cosa? güey. Porque nosotros dimos el rematch, ¿no? O sea, nosotros ganamos la primera. ¿O no, ¿No? no. Perdimos la primera. No importa, güey. Ya Ah, no, soy sí. 10. No. Ah, no, ya soy 9. Ya soy 9, ya me puedo poner el perk que quiera, man. A ver. Pero con la área, Ajá. Choose your character. O sea, con la área ya me puedo poner el perk que quiera. no manches, ya con la Garnet. Verdaderamente, ¿cuántas ya he jugado con la Garnet? ¿Cuál era el...? Your team receives a... No. ¿Era este? Bueno, cámara, ponle ready. Voy a ver. Es
quiero encontrar el... ¿Qué es esto? Lumpy Space Punch. Your team deals 5% increased damage with melee attacks in the air. Es este, ok. Este lo quiero. Y de utility... ¿Dónde estás viendo los perks? Ah, ya vi. En perk train, pero necesita ser 9. 15 increased damage for 10 seconds after an ally is wrung out. Esa está buena, güey. Pero no jodas. O sea, el más cercano que tengo es a nivel 7. A la Garnet. ¿Qué dice? Complete Garnet Mastery Level 7. ¿Y cuál soy? ¿Dónde veo mi Mastery Level? Eres 7, ¿no? O sea, tu Mastery Level es el nivel del personaje, ¿no? Por eso. Pero... No, todavía apenas soy 6. Your team receives an extra jump after hitting an enemy while in the air. Está buenísimo. Ese está pasado de verga. Ok, ya tengo mis perks, güey. Es el Snowball, el de este y el de este. No es cierto, ese no es. Tuki. Triple jump. Ahora sí voy a partir. No. Always room for a few more on my list. Bueno, yo soy la Garnet. ¡Inés! Pam, pararam, pam. ¿Se pueden dos del mismo? Utility, ¿qué es esto? A ver. No, sí, puedo ponerme a la Snowball Effect. A ver, me voy a poner la Snowball. Luego el Clear. ¿Cuál es me pongo? Tú dime. Ponte todo. Porque aparecía tengo Leg Day Champ. De Defense, ¿te vas a poner algo? Ya lo tienes, ok. Cortés, ok. Oye, pero ¿por qué yo puedo ponerme esto? ¿Por ti? Ajá, creo que sí. A ver. Imagino que entonces es a cierto nivel. O sea, tú llegas a cierto nivel y ya te puedes poner los perks de tu compañero o algo así. Me imagino. Prepare yourself. No mames, entonces ahorita sí vamos a estar pasando. Porque entonces ahorita tenemos 3 saltos no matter what, güey. O sea, no tenemos que pegarle a un güey. O sea, tenemos 3 saltos ya de base, güey. Qué loco, güey. I've been waiting to do this all day. Quiero saltar entonces. 1, 2, 3. Ya vi. ¡Oh! Se powereó el otro, brother. Ya sácalo. No. Music is an expression of love. Con esto. Bueno, sácalo tú. Cámara, muévete.
¿Qué pex? Vaya, güey. Ah, ok, ya entendí todo. ¿Qué pasó? Your own shadow. You're not ready for me. Sí, no, ya entendí. Sácalo. ¿Qué fue eso? No, ya. Point. Red team. No, estos güeyes se caen. Este bro se cae, no importa qué. Victory. Ya está. You are lazy and gluttonous, and I will send you to You're lazy and gluttonous. Pinche área, güey. Zoinks, indeed. You're lazy and gluttonous. Qué grande, güey. Continue. ¿Cómo se llama? Anime Fights 8896. Anime Tights, güey. Qué pendejo, güey. Choose your character. Simón. A ver, es un nivel 7. ¡Ah! Grande la Garnet. Grande. A girl has no name. A girl has no name. No manches, además la Garnet es de que hoy, o sea, de que hice más hoy, de que todas las veces pasadas con la... No, la Garnet ya es la main. ¿Cuáles tienes? Snowball. El triple jump. Revealing perks. March starting. Hermes God. Anime Tights, no. No, nada más porque ahorita no te pusiste de degenerado, güey. Pero si te dejaran poner tu profile picture, ahí vas, güey. No me banean. Joke's on you. I'm never alone. Food is not a weapon. Ah, qué pedo ese bro, se fue abajo de ti. Ah, agarré healing, güey. ¿Se te volvió a ti? Un poquito, sí, pero agarré healing. ¿Me escuchas? ¿Todo no a mí? No. ¿Me escuchas? No, JC. Red team. I don't know whether I'm very angry or very impressed. Maybe both. ¿Me escuchas? Simón, ¿también? No manches, se me desconectó. Ah, o sea, ahorita ya no estás conmigo, ya no estás peleando. Sí, es que incluso ahorita estoy usando mis datos para el Discord, o sea... No, pues mira, déjame decirte, güey, que el bot ya se cayó 2 veces. Unlock new... The purest of motivations. ¿Qué es bloqueo?
¿Para qué es el toast? No sé, pero... O sea, lo das después de una partida. Es como el like en League of Legends. Ah, ok. Bueno, que está, me voy a lavar los dientes, ahorita regreso. No. Like not even gravity can beat me. Rematch? Choose your character. Ah, está pasadote de verga. Banner. Está buenísimo lo de que veo de la aventura, weón. ¿Cuánto cuesta esta madre? Ah, al menos sí está barato, güey. Y te suenan 150 para comprar cualquier otra mamá. ¿Qué cuesta esto? No, pues me quiero comprar esto. Ah, no, 800. Está cagado. Ah, el Bendis tiene que estar aquí, güey. ¿Cuánto va a costar Founders?
1500. A la ver. ¿Pero qué te dan? A ver otra vez. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? Mira cómo voy de aquí. ¿Me escuchas? Shift up. Simón. Banner Legendary. Sí, sí, es Steven Universe. ¡Ah! Y duran 10 minutos. ¿Qué? Te estás trabando durísimo. ¡Oa! ¿Qué? No, te despides. A ver, ¿y me escuchas? Simón, ahí ya te escucho. Que te digo que sí está Steven Universe en HBO Max. Uy, no. Pero veo al Steven ahí y digo, qué asco, el pinche gordo mamón. Pero cámara in. Ya te invité, pero a ver, te invito otra vez, espérame. Tuki, tuki. Ya. A ver, Steam. ¿Cuánto cuesta el multiverso? Multiverses. Choose your character. Ah, bueno, pero te dan o sea, son 600 pesos por el juego. No está caro. ¿De qué hablas? O sea, ya cuando salga, creo que va a costar 600 pesos. O bueno, ahorita lo puedes comprar por 600 pesos. No, ¿qué tal si es free? True. Pero es que si lo compras ahorita, nah. ¿Qué me dan? ¿La carne? La carne. No, te dan puros cosméticos. Pero están buenos los cosméticos. ¿Cuáles son los cosméticos? Te dan un banner. Bueno, el banner no está tan chido, pero el ring out está pasadote de verga, güey. Ahorita te lo envío. Bueno, de hecho no sé cómo enviártelo, güey. A ver si ahorita uno de estos güeyes lo tiene. Da. Pero bueno, o sea, el chiste es que el ring out, ya ves que. O sea, ahorita el que tenemos es de que azulito o moradito, ¿no? Lo que sea. Pero en el que te dan por el Founders, te dan como. O sea, como que salen todos los personajes de Warner. Así como. En explosión. Está chido. Prepare yourselves. Prepare yourselves. This what Taz waiting for. Taz coming. This might hurt. Everything on it. No. No. Oh. This time, let's fight. Wow. I'm back again. Get back in the fight. Oh, me salvé, me salvaste. Ese como agarraste mi estrella. Ah, la estrella eres tú.
O sea, cuando la agarras, o sea, me puedo ir hacia donde estaba la estrella. Es como la agarraste. Ah, ok. No more spinning. ¡Ay, mamá! Take a bar. No mames, ¿cómo crees, güey? Red team. You just made my list. Chew on that. Ya. Pues si lo sacamos ya. Ya está. No. O sea que ya está. No. No. Qué imbécil, no, estos caen porque caen. El tazo está pesado, güey. No lo puedes tocar si se pone... Revolino, ¿no? Sí, no. Continue. O sea, creo que si vas y, o sea, atacas, pierdes. Ah, nos van a negar, va. Juega. Qué miedo. Hicimos más daño que ellos, o sea, por mucho. Por mucho. Qué asco, güey. A Toastback. No sé qué hice, pero. Creo que nada más nos da oro. O sea, si nos seguimos toasteando, cada toast nos da 20 baros. 20. 20 pesos. 20 pesos. Choose your character. Pero era No, la skin del área no está tan chida, güey. ¿Cuál skin? Water Dancer. O sea, es como su outfit cuando estaba en el castillo de... ¿En Castle Rock? No, en King's Landing. O sea, antes de que pasara todo. Ah, pero con el uniforme de Stark. No. O sea, cuando está en King's Landing, tiene nada más como un suétercito beige y pantalón. No está tan chido, la neta. Está más chido que tenga su vestimenta formal, ¿no? Bueno, la de Finn sí está muy chida, güey. ¿Ya viste cuál es? La pijama, ¿no? Sí, güey. Está muy A ver, igual o sea, me gustaría que le metieran más cosas en el sentido, por ejemplo, con Finn. Que pudieras cambiar la espada. ¿Sabes? Tiene de que 1000 espadas tiene sí, la. Tiene 10.000 su bracito, güey. Ajá, tiene la de su brazo. Tiene la clásica. Tiene la roja. Tiene la de árbol. Sí, tiene muchas espadas. Tiene la fin espada. Ah, la fin espada, güey. Estuvo muy triste la fin espada. Sí, no, es que yo lo siento, es parte de mocos y crece otra. Ay, no, sí, no, ya. No, Vale, qué no. sad, la fin espada, no. Y después ahí nace su bracito de la fin espada. Sí, man. No, qué sad. Prepare yourself. Ya no tengo para la amigos. Otra vez unos Superman y un Batman. Pero no son nivel puti grande, güey. Sí, no, además, justo que ya, o sea, nada más uno de Game of Thrones y es Arya, o sea, que meten a Jon Snow, ¿no? O la. Simón. O la Daenerys, a la Dani. Ajá, la de Daenerys. Pero es que justo ahorita yo estaba pensando en lo mismo, pues dije, ¿qué va a hacer? ¿Que nos coma su dragón? O sea, ¿verdaderamente será como un Pokémon Trainer? Ah, yo creo que sí. Up and away.
Pues mira, al menos su pasiva ya se sabe cuál es, ¿no? Inmune a que la queme. Feel the beat. Ahora pinche Superman, ¿te crees tanque o qué? ¿Te crees tanque? No. Ah, fuck, detesto esa habilidad. It seems Kryptonians are quite strong. Oh, qué grande soy, güey. Ah, güey, está muy mamón que te agarras así nada más. ¿Cuál de los dos? El Superman. También el Batman con su pinche, ¿cómo se llama? No, pero es que el Batman, güey, lo puede inear y spamear, güey. No, eso no debería ser, güey. O sea, el Es que la Batman... de Superman está súper rota. O sea, la de Batman al menos es de que, bueno, al menos se puede de la punta y ya X, ¿no? O sea, se alcanza el grapple, güey. Pero el brother puede aimear y además va lento, güey. O sea, puede aimear con facilidad, güey. Sorry. No, míralo. Batman handled. ¡Güey! Nah, qué asco, mamón. Nah, revancha durísima. ¿Hola? Sí, aquí estoy. Ah. Dije, Pero es no, que estaba procesando la paliza que no se pueden meter. no puede ser, güey. Es que no, mira, 345, no, el pinche Superman, sí. Se fue otra ¿Qué debería vez. ser? Esa es la Nothing Wonder isn't better or Woman. worse than La anything. Garnet. Nothing is Superman. just nothing. Ponte el que quieras. A ver, vamos a ponernos a Superman. Que en mi pantalla dijiste vamos a ponernos a Superman y apareció el gigante de hierro. Dije, ah, el Superman. Esos brothers tardándose todo el tiempo para que elijan igual al Batman y al Superman. ¿No? Ya te puso. No, ¿Ya te metió algo así? Waiting 0. Simón, igual a mí. Ahí está. Ah, no. ¿Qué? Player disconnected. Qué asco. ¿Pero cómo? Pues uno de esos güeyes se desconecta. Me imagino. Sí, pero ahora yo tengo que elegir ¿no? Time to stick him with the pointy ¿Qué? end. Ah, sí, o sea, elige personaje. O sea, ya nos va a meter con otros güeyes. Vamos a buscar partida. Oye, pero ahorita que estoy viendo eso, o sea, o sea, ¿ves? Horizontal, Hybrid, y Vertical. ¿De qué es eso? Ah, o sea, de que me imagino que la manera en que saca personajes, o sea, ¿sabes? O sea, la mayoría de sus ataques van horizontal, la mayoría de sus ataques van vertical. Y los hybrid desde que los dos están equilibrados. Simón. No manches, y ¿sabes que acabo de enterarme? Que LeBron James ni siquiera es tanque. Es Bruiser, ¿no? El brother. Simón. O sea, verdaderamente el más roto del juego. Sí, no. ¿Quién es Vertical, güey? Batman. Y ya. Y no, y alguien más. Y ya. Ay, la Harlem.
Nada más el Batman y la Harley. ¿Todos los demás son horizontales o híbridos? No, pero viven más. No, Te juro que he visto. ya le piqué a todos, ¿no? Nada más estuvo la Harley y el Batman. Además, el Steven Universe es expert. ¿Qué va a ser expert el Steven Universe? Uy, no. ¿Qué es quien tiene el Qué asco. Ah, la variante de la Wonder Woman está pasadísima de verga, güey. Ah, sí, es la del trono de Atlantis, ¿no? ¿O esa cosa? No sé cuál sea, pero se ve pasadísima de verga. Sí, yo sé cuál. Ah, el de Superman está bien, Peter. ¿Cuál es? Es él en dorado. Ah, el Superman, el último, el Prime, sí, ya sé cuál dices. Dice ahí 1 million. 1 million. No, 2 Supermans, váyanse a la verga. ¡Qué asco! Caleb Games, YouTube. Pues sí. No, están coordinados, no. Prepare yourselves. Verdaderamente me despido. Qué asquerosidad, güey. Coordinarte para doble Superman, güey. 20 tanques y 10 asesinos. Sure not in Kansas anymore. No, bótate. Pero se saben las técnicas, no dejaré caer, no dejaré caer. I messed with the S. Up and away. Solo hacen eso estos pendejos, güey. ¡Míralo! ¡Qué asco, güey! No tenía 20, cabrón. Nunca así, tenía muy poquito de vida, güey. Ve qué desesperante estos pendejos, güey. Míralo. Vamos, si podemos. Nah, qué asco. No son buenos. Mamá. No, pero el Superman sí, güey. ¡Ah! Ay, güey. Fable. No le Pues saben, solo no le hacen saben. eso, mamá. Sí, no, por eso te digo que no le saben. Nah, qué asco. I have an angle. Back in action. Up and away. Hold up. Look out. Gotcha. Heading sky high. Uy, güey. Fuck me. Sí sacamos el Superman. Oh, la verga. I've got this. Up and away. Nah, vete a la verga. Match point. Match Red point. team. I will bury you in No importa, ahorita sacamos al otro. Y ya con eso tenemos. One more time. Never ending battle. I'm in. Fuck me.
Up and away. Voy con el hitbox, no le estoy dando nada. Bueno, seguro que sale. Cámara, salte. Fuck me. Fuck me. No, no, no. Oh, no, 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 no. Güey, qué desagradable de estos hermanos. Show you how we Güey. get back in Metropolis. Dos todavía- movimientos Superman, güey. Dos movimientos. Qué desagradable. Si somos más damas que ellos, verdaderamente los voy a spamear. Play again. 400. No, hicieron como 50. 398. Sí, hicieron más daño que nosotros, pero qué desesperante. Verdaderamente dos movimientos. Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing. ¿Cuáles son los ringouts? Cuando te sacan, o sea. Mm. ¿Qué es eso, no? The landing from Superman Leap attack Knights enemies. Prepare yourself. Ignites. Que tengo la puerta abierta, güey, y tengo calor, güey. ¿Qué está pasando, güey? No tengo calor. Estoy... Tengo la puerta cerrada. Super strong fighter from an alien planet. Sounds familiar. Venga. Let's go. Qué desesperante, verdaderamente el único move que se sabe. Hijos de su puta madre. Here we go. Got him. Heading sky. No, 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 no. Fuck. Not bad, Superman. Not bad at all. Ahí está. ¿Lo saqué? No sé qué Gloves are pasó. off now. Clear the way. I messed with the ¿Qué pedo de mi daga? Here we go. Cámara sola. Sorry. Here we go. up and away. No, qué Let's go. Qué desagradable. No, ma, es que además hace un putero de daño, güey. O sea, te manda a volar, güey. Time for a new strategy. Up and away. Si el Superman fácil debería costar 300 monedas, no la área. Porque dijeras, ok, va. ¿Sabes? O sea, no está tan barato. Ah, fuck, ¿y otra vez? Ah, ok, ok. Bueno, Es pendejo, es pendejo. That was a mistake. Let's go. Ah, ahí está. Match point. Qué buena, qué buena, qué Blue buena. team. Not bad. No. Coming through. Sorry, Kryptonian. No mames. Never ending battle. No. Ay, qué asco, güey. Güey, mamón, tenía como 50 de vida, mamón. Y ese imbécil nada me fue a agarrar, güey. O sea, hasta se suicidó el pendejo, güey. Ah, qué asco, güey. ¿Dónde le doy reporte? No, pero tenemos que reportar al mismísimo Superman, güey. No, porque eso sí es asqueroso. Hicimos más daño que ellos. ¿Cuánto hicimos? Me vi, güey, me sale. Choose your character. Pues mira. Hicimos más daño que ellos. Tú créeme. Tú créeme.
A wolf of Te House creo. Stark is not afraid. Es que le puché antes de ver bien, o sea, hicimos más daño, o sea, lo sumé rápido en mi cabeza. Sume rápido en mi cabeza. Qué desagradable, verdaderamente. Pero una más y fuga. Va. ¿Crees? 220. A la verga. Let's go. Yo tengo que ver Steven Universe. Ah, After the Prepare next- yourself! ¿Me escuchas? Simón. I am gone. ¿Qué pex con el Box Money? ¿Está bien OP? No. ¿Qué pex alguien que se sabe utilizar gigantes de hierro? A la verga. No mames. ¿Qué fue esa mamada? Get me back in the fight. End of the line. I'll make it quick. No, no, no. Hay que sacarlo al maldito. Look out. ¿Qué? ¿Me agarró? This is for you. Ay, vete a la verga, güey. Red team! Ya, güey, ese brother se muere, güey. Ya, güey, paro. Gracias. Estoy en el Match point! Blue team! I have fell off the stage. One pie coming up. Ah, ya voy a tiene volver a correr. ese brother. Ah. Ahí está. Ah. Ah, ¿ya viste que pusieron objetos? Ah, ahí está, Qué güey. bueno eres. Qué bueno. Verga. No mames. Sí, el Bugs Bunny tira pendejada y media al suelo, güey. No sé qué Another verga victory ponía. for House Stark. Pero pendejada y media lanzaba el brother. Let's go! 300, 600, no. Como 1000 de daño son eso. Choose your character! I was trained by the greatest swordsman who ever lived. I was trained by the greatest swordsman who ever lived. Ah, tengo otro perk. ¿Qué es este? When Arya knocks out an enemy, she automatically obtains their face. Oh, yeah. I guess.
Aunque la verdad no sé qué hacer con sus caras, ¿no? Te seré sincero. Pero no es lo que puedes hacer de que te transformas en él un segundo. Sí, o sea, pero... O sea, no sé cómo sacar eso, güey. Lo he sacado de pura mamada, la neta. Like the wind. Ah, este brother. You should be home watching cartoons. No, no digas eso. Seems milder. This time. Es que el Box Bunny te spamea cualquier cosa en la cara. Sí, güey. Gauntlets ready. Music is an expression of love. All aboard. Ah, ya sé que es lo de... Creo que su gas, un todo así, güey, del gigante hierro. No sé, pero yo me tocó volando. I don't know whether I'm very angry or very Ah, No es cierto. Red team. Getting back el in gigante fight. hierro ya está afuera casi. That fuse is lit. El Box Bunny sí está medio fresco, bro. Ah, no es cierto. No, es el cierto. Box Bunny se sale. Simón, ya. Necesito darle un buen golpe. Enfocado. fist. I'll make this quick. Ahí está. Match point. ¡Oh, está, qué grande, vámonos. güey! Ah, vámonos, vámonos. Qué enorme eres, güey. Eres grande, güey. No, porque ya me entendí. El Iron Giant es muy castroso. Sí, man. Velada Hydus. O sea, al menos el Iron Giant igual está medio castroso, pero el brother tiene un hitbox enorme, güey. Le puedo meter cuantos putazos quieran. ¿Ya te enviaron toast? Simón, Simón, yo también les envío toast. Hay que ser caballeros. hay que ser caballeros. A la garra ya soy nivel 8. Ah, qué padre. Qué padre, qué padre. Choose your character. Choose your character. Ah, ¿de huevos? ¿Hola? Ah, es que me sonó el Discord, güey. Dije, ah, no, ya se fue así, nada más. Oh. Está bueno el juego, güey. Antes sí me gustó cómo funciona. Sí, pero no pienso pagar tanto para esto. 600 varo. Si estuviera en 500, todavía te la creo. Ah, por 100 varos las haces de pedo. 200 tal vez. O sea, 400. La Garnet sí está muy chido. De carne. Tiene Pero bueno. un buen de modifiers, eso sí. Joder. Dale, pues, ahí te ves. Bye. Choose your character. Quit to desktop. Desktop. LeBron James.
¿Crees? 2:30. No, si ya me voy a la verga. Pues déjenme. Me caga que esto nos sirva. Ahí está. Bueno, pues hoy. ¿Qué hicimos hoy? El Regret. Y tantito del Sacred Icon. El Sacred Icon se ve fácil, ¿no? Moderadamente fácil. Pero bueno. Ahí mañana le seguimos dando. A ver si llegamos a Gravemind ahora sí, güey. Nos vemos. Bye. ¿Cuál es? ¿Es este? Bye.